Capítulo 5. La mirada mental, el respeto y la imaginación empática. Para hacer realidad unos buenos principios, necesitamos desarrollar nuestra mirada mental. Esta expresión proviene de la gran novela El hombre invisible, de Ralph Ellison, que comienza así. Soy un hombre invisible. No soy uno de aquellos trasgos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real, de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso cabe afirmar que poseo una mente. Sabed que si soy invisible ello se debe, tan solo, a que la gente se niega a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a veces veis en las barracas de feria, soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales deformantes. Cuantos se acercan a mí únicamente ven lo que me rodea, o se ven a sí mismos, o ven inventos de su imaginación. Lo ven todo, cualquier cosa, menos mi persona. Mi invisibilidad tampoco se debe a una alteración bioquímica de mi piel. La invisibilidad a que me refiero halla su razón de ser en el especial modo de mirar de aquellos con quienes trato, en la configuración de su mirada mental, de esos ojos interiores con los que ven la realidad que perciben a través de sus ojos físicos. La mayoría de nosotros miramos el mundo a través de unos ojos físicos. Pero todos nosotros, videntes e invidentes, miramos lo que percibimos a través de nuestros órganos sensoriales externos con un órgano interno, la imaginación. Lo que molesta al protagonista de la novela de Ellison es que los ojos interiores del Estados Unidos blanco no vean su propia realidad como persona. Únicamente ven lo que me rodea, o se ven a sí mismos, o ven inventos de su imaginación. Jamás se han parado a preguntarle cómo es su vida ni cuáles son sus emociones y sus ambiciones. Tienen unos ojos interiores, sí, pero la mirada mental de esos ojos está por cultivar. Ese no es un defecto exclusivo del racismo estadounidense. Durante buena parte del tiempo, todos nos movemos por la vida envueltos en una niebla formada por nuestros propios objetivos y deseos egoístas, desde la que vemos a otras personas como meros instrumentos para la satisfacción de esos deseos. Kant era de la opinión, bastante convincente, diría yo, de que necesitamos unos buenos principios para abordar ese defecto tan extendido. Pero también precisamos de algo más, cultivar una especie de desplazamiento de la mente, una actitud de curiosidad, indagación y receptividad que venga a decir, en la práctica, he ahí otro ser humano. Me pregunto qué estará viendo y sintiendo en este momento. Esta curiosidad tiene que alimentarse con hechos y datos, pues sin una información histórica y empírica correcta, nunca podremos dar respuesta a esa pregunta. Pero también necesita algo más, la voluntad de salir de uno mismo y entrar en otro mundo. La convivencia y la mirada interior. La primera palabra de la lengua Narragansett que Roger Williams enseñaba a sus lectores estaba inscrita en una pregunta, ¿qué tal, Netop? Y, a continuación, explicaba, Netop es amigo. La imaginación de la que hablo aquí es del mismo tipo que la expresada en ese sencillo saludo, que nos muestra tanto una información factual. Williams había aprendido a hablar Narragansett y animaba a sus lectores a aprender, al menos, algo de lo que él ya sabía, como una apertura de mente que la información factual no garantiza por sí sola. Los ojos interiores de nuestra mirada mental pueden funcionar bien aunque no hagamos un esfuerzo consciente para ello ni nos dediquemos a dejar volar nuestra imaginación más poética. Su buen funcionamiento puede ser una simple cuestión cotidiana y rutinaria en una sociedad que los haya cultivado desde un principio. En el verano de 2010, fui como otras muchas veces a ver un partido de los White Sox, uno en el que mi querido equipo se hizo con el liderato de su división. Estaba allí con dos amigos de Texas y con mi yerno, nacido en Alemania pero que actualmente reside en Estados Unidos. Así que, para lo que es habitual en Chicago, formábamos un grupo bastante multicultural. Detrás de mí estaba un padre de pelo gris y largo hasta los hombros, un antiguo hippie, culto y, aparentemente, de buen nivel económico, como los burgueses bohemios del libro de David Brooks, que disfrutaba explicando jugadas a su hija y a otras dos preadolescentes que llevaban vestidos de tirantes muy de moda aquel verano. A nuestra derecha, se sentaba una pareja afroamericana muy tranquila, la mujer llevaba una bolsa que la identificaba como trabajadora del subcomité de religión del censo de los Estados Unidos de su condado, uno de tipo residencial. Delante de nosotros había tres chicos judíos ortodoxos, de 6, 10 y 18 años, cuyos tzitzit, los flecos rituales del talit, asomaban por debajo de sus camisetas de los Sox, y que llevaban la cabeza ingeniosamente cubierta por partida doble. De ese modo, podían quitarse las gorras de los Sox cuando sonase el himno nacional sin necesidad de hacer lo mismo con sus kipot. Aunque eso significaba que no se habían descubierto realmente la cabeza durante la interpretación del himno, nadie los miró mal por ello ni les gritó, quitaos el sombrero. O, lo que es aún peor, aquí nos descubrimos cuando suena el himno. De hecho, creo que nadie salvo yo misma les prestó atención. Esa, no atención, era muy probablemente consecuencia de una mirada mental ya habituada y de unos ojos interiores perfectamente operativos. ¿Qué estaban pensando al respecto las personas que me rodeaban, aunque fuera medio conscientemente? Probablemente pocas sabrían gran cosa acerca del significado de aquellos tzitzit, o acerca de las diferentes variedades de judaísmo.
pero todas sabían seguramente que aquella era una prenda religiosa judía, y la mayoría muy probablemente conocía ya que la kipá es una prenda prescrita por esa misma religión. Así que algunos pensarían incluso, aunque no de forma muy consciente, esos chicos están siguiendo su religión. Bien hecho. Puede que otros opinasen más bien, estúpidas normas arcaicas. Pero, a continuación, añadiesen, pero es su religión y no es asunto mío. Ya desde los tiempos en que los primeros cuáqueros y menonitas llegados a las colonias empezaron a negarse a quitarse el sombrero al entrar en los juzgados, y en los que los propios menonitas y los amish adoptaron formas de vestir premodernas, los norteamericanos nos hemos sentido bastante cómodos entre vestimentas extrañas y nos hemos acostumbrado a la idea de que la conciencia de las personas con frecuencia implica ciertas prácticas en el vestir que pueden parecer extrañas o desagradables. Para la mayoría. Seguramente, mi propia reacción a lo que vi en el estadio fue especialmente compleja, porque soy una judía que rechaza los preceptos de la ortodoxia. Yo no instaría a un hijo o a un familiar mío a llevar tzitzit ni tampoco kipá fuera de un templo. Como judía reformista que soy, considero que esas cosas son un ejercicio de totemismo y fetichismo. Pero tampoco me dedicaría a ofender a unos extraños recriminándoselo, ni siquiera lo haría con conocidos, a menos que fuesen unos amigos que me pidiesen mi opinión. ¿Por qué digo que ese es un buen ejemplo de mirada mental? Porque todas las personas de aquellas gradas estaban acostumbradas a reconocer la condición humana de las personas que visten ropajes extraños prescritos por sus religiones. Habían crecido educadas en esa idea, la de que las personas de aspecto distinto no resultan automáticamente amenazadoras, ni ofenden a la mayoría porque se nieguen a adoptar las costumbres de esa mayoría. La naturaleza, premoderna, de su credo religioso no les parecía ofensiva, y si a algunas sí que se lo parecía, tenía la cordura y el civismo necesarios para guardarse esa reacción para sus adentros. En general, puede decirse que ese público había captado una idea esencial acerca de las personas en general, la de que siguen su propia conciencia, aun cuando ésta les lleve a no asimilarse. Mucha gente, sobre todo en Europa, diría yo, sostiene que los inmigrantes tienen que adaptarse. Pero yo pregunto, ¿qué les habría gustado ver en las gradas de aquel estadio? Lo que yo vio a 3 muchachos judíos expulsados del recinto porque presuntamente no habían mostrado el debido respeto por la bandera. Y fijémonos que, como ocurre con la mayor parte de miembros de las minorías, los chicos sí presentaron sus respetos del mejor modo que creyeron que podían expresarlos, sin vulnerar su propia conciencia. Esta anécdota nos indica algo importante acerca del respeto y es que éste está ciego a menos que se cultive la mirada mental. Podríamos haber supuesto que basta con unos buenos principios, con convertir en obligatoria la igualdad de respeto para todos, añadiéndole la idea de que esa igualdad de respeto exige una igual, y amplia, libertad religiosa para todos. Pero los principios no se aplican por sí solos, antes debemos contar con unas percepciones apropiadas de los rasgos más destacados de las situaciones a las que nos enfrentamos. Si esos chicos hubieran sido considerados unos subversivos, una amenaza para la seguridad, o, incluso, una amenaza para la identidad nacional, no habría sido tan fácil conseguir que se les aplicara el principio de libertad religiosa, la idea de que cierto interés público, de orden superior, justificaba una restricción a su conducta habría parecido más convincente en ese caso. Y si la gente los hubiera visto y hubiera pensado, aquí hay unos niños que corren peligro por culpa de la cruel imposición de unos valores premodernos a la que los someten unos adultos, muy posiblemente nadie habría llegado a la conclusión de que toda limitación de las costumbres religiosas de esos muchachos constituye una restricción sustancial. Conforme a los principios que hemos venido considerando aquí, el respeto es hacia las personas en sí, pero no necesariamente hacia todo lo que éstas hacen. La idea de que la igualdad de respeto nos obliga a aprobar todas las religiones por igual, cuando no todas las conductas religiosas, es sencillamente errónea, y la imaginación comprensiva tampoco exige de nosotros semejante aprobación. A lo único que nos obliga es a que veamos al otro como una persona con unos objetivos humanos y a que entendamos de manera más o menos aproximada cuáles son esos objetivos, para que apreciemos que puede ser una limitación a su conciencia y que no, y si la conducta en cuestión contraviene realmente a algún interés estatal vital. Yo tengo muchos reparos hacia el judaísmo ortodoxo que esos chicos ejemplificaban y si un amigo me pidiera la opinión al respecto, se la daría. Pero la imaginación comprensiva hace que yo tenga presente que ellos viven sus propias vidas, igual que yo vivo la mía, y que tienen derecho a perseguir sus propias metas, en pie de igualdad conmigo, a menos que invadan con ello el ámbito de algún interés público que sea verdaderamente de orden superior. En general, la imaginación hace que los otros sean reales para nosotros. Un defecto humano frecuente es ver el mundo desde el punto de vista de las metas y los objetivos de uno mismo, y tomarse la conducta de otros como una ofensa personal. De ahí que oigamos cosas como, esas mujeres con velo están desafiando agresivamente la esencia de lo francés, o, esos chicos son antiamericanos. El rechazo de la homogeneidad con demasiada frecuencia se considera un ataque contra la mayoría, una especie de desafío o, incluso, una agresión. Al imaginarnos el modo de vida de otras personas, no aprendemos necesariamente a estar de acuerdo con sus objetivos, pero sí conseguimos apreciar lo reales que esos objetivos son para ellas.
aprendemos que existen otros mundos de ideas y sentimientos. Ya he dicho que la imaginación comprensiva es, o puede ser, rutinaria y no muy consciente. Todos somos capaces de tomar innumerables decisiones cotidianas teniendo en cuenta los puntos de vista de otras personas y se nos enseña a proceder de ese modo. Aún así, llegados a este punto, resulta útil recurrir a algunos casos en que se ha cultivado de manera deliberada la imaginación, casos en que escritores de diversos tipos han desafiado a sus lectores a reflexionar sobre las minorías religiosas de una forma más comprensiva, en vez de presentarlas como simples obstáculos para la preeminencia de ese público mayoritario. Cuando están bien construidos, esos ejemplos se basan en datos históricos y sociológicos precisos y correctos, pero no se limitan a ellos, van más allá y animan al lector a pensar el mundo desde el punto de vista del otro. Escollos para la imaginación, la parcialidad, el narcisismo. La imaginación comprensiva, o la empatía, como yo suelo llamarla, es solo uno de los ingredientes de actitudes como la preocupación empática, sympathy, y el interés compasivo por las otras personas, pero, por sí sola, no basta para sentir estas últimas. Un buen actor tiene una imaginación empática para interpretar personajes de múltiples tipos, pero probablemente simpatizará más con unos que con otros. Y una persona de carácter malicioso puede usar la empatía para hacer daño o, incluso, torturar a otras, y es que comprender cómo se ve el mundo desde la perspectiva de la víctima suele ser un ingrediente del sadismo. Así pues, la imaginación comprensiva por sí sola sirve de poco si las personas no son bien intencionadas, sino muestran actitudes de preocupación e interés empáticos por otros seres humanos que impliquen unos verdaderos compromisos éticos con la evitación de daños para ellos. Pero muchas personas tienen estas otras actitudes y, sin embargo, se muestran muy obtusas en su trato con individuos diferentes simplemente porque no se han imaginado la situación de estos. Ahí era donde Ellison creía que su novela podía prestar un valioso servicio público, y es que, a su entender, el Estados Unidos blanco no era tanto presa de la depravación y la malicia como de la safiedad y la servilidad. Su conducta cambiaría en cuanto alguien les hiciera adquirir plena conciencia del mundo de las experiencias de un afroamericano. De hecho, hay pruebas experimentales bastante concluyentes de que una imaginación rica y fértil contribuye, manteniendo el resto de condiciones constantes, a una conducta de ayuda a los demás. Daniel Batsen, de la Universidad de Kansas, lleva años realizando una serie de rigurosos experimentos para contrastar esa hipótesis. El experimento clásico consiste en hacer que los sujetos participantes, estudiantes universitarios, escuchen una emisión radiofónica que describe una situación difícil por la que pasa una compañera, se ha fracturado una pierna, por ejemplo, y necesita que alguien la lleve en coche hasta la universidad. A un grupo de sujetos se les pide que no presten atención al relato que allí se cuenta y que se fijen únicamente en los aspectos técnicos de la emisión. A los de otro grupo se les pide que imaginen aquella historia vívidamente y que se pongan en el lugar de esa otra persona. Los miembros del segundo grupo afirman tener reacciones emocionales, y un número significativo de esos sujetos muestran luego comportamientos de ayuda a los demás. Así pues, la empatía tiene un efecto, aun cuando es evidente que solo constituye un factor más de la vida de las personas y que Batsen ha diseñado hasta el último detalle la situación experimental para que esa reacción de ayuda sea fácil de realizar. Batsen también ha mostrado que los relatos literarios tienen efectos similares a los de la emisión radiofónica. Los sujetos que ayudan a otros tienen necesariamente, además, otras características de fondo, no son sociópatas ni personas que padecen una patología profunda que las aísla de los otros. Pero, a poco que se cumpla con un nivel básico de decencia humana, muy común entre las personas en general, lo cierto es que la experiencia de esa imaginación vívida cambia la perspectiva de una persona acerca de la forma en que se debe actuar. La imaginación empática opera en el sentido contrario al miedo. Cuando actúa el miedo, la atención de la persona se contrae y pasa a centrarse intensamente en su propia seguridad y, a lo sumo, en la de un reducido círculo de seres queridos. Cuando la que actúa es la empatía, la mente se abre hacia afuera y ocupa múltiples posiciones distintas fuera del yo de la persona. Esa diferencia ya hace que parezca un elemento valioso como antídoto contra el narcisismo del miedo. Pero debemos ser cautos, pues la empatía puede pecar de su propio narcisismo. La imaginación comprensiva forma parte de nuestra herencia primate. El trabajo que Franz de Waal ha realizado precisamente con primates muestra que, como mínimo, los chimpancés y los bonobos tienen la capacidad de pensar desde perspectivas diferentes, es decir, de ver el mundo desde el punto de vista de otro individuo. Los elefantes también tienen esa aptitud y es posible que los perros la posean igualmente. Y los trabajos del psicólogo Paul Bloom indican que, al cumplir el primer año de vida, los bebés ya han adquirido esa habilidad, son capaces de imaginar la postura de su padre, su madre u otra persona que los esté cuidando a propósito de la situación que estén viviendo en ese momento, y de usar esa imaginación para conseguir lo que quieren. Pero esa capacidad es aún muy inmadura desde el punto de vista de la moralidad y de la equidad política, es sumamente estrecha y muy proclive a los favoritismos. Normalmente, los animales no humanos pueden ver el mundo solo desde la perspectiva de su grupo más inmediato, aunque los perros son capaces de cruzar la frontera entre especies y formar una familia simbiótica con sus cuidadores humanos.
Los bebés usan la capacidad de ponerse en la perspectiva de otros, sobre todo para lograr lo que desean de un reducido círculo de personas encargadas de su cuidado. Se necesita mucho aprendizaje y trabajo para hacer posible que la imaginación se proyecte hacia el exterior de la persona y abarque la situación de individuos situados a mayor distancia. E incluso cuando la imaginación da ese salto hacia afuera, sus orígenes animales hacen que le resulte más fácil identificarse con las dificultades de personas que pertenecen al propio grupo del individuo, ya se defina este por la etnia, la religión o la nacionalidad. La intensidad de la preocupación empática por aquellos individuos más próximos a uno mismo puede bloquear a menudo la proyección hacia afuera de la imaginación individual, incluso después de que la persona haya adquirido la capacidad de ver el mundo desde el punto de vista de otras personas y grupos distantes. Una parte muy conocida del proceso judicial penal, correspondiente ya a la fase del pronunciamiento de la sentencia, es la oportunidad que se le brinda al acusado de exponer una historia más extensa de su vida para que, de ese modo, ofrezca atenuantes situadas más allá del alcance inmediato del juicio en cuestión, por ejemplo, efectos de abusos o traumas infantiles, y apele a la compasión del jurado. Desde tiempos más recientes, hay casos en los que también se permite que en ese punto del procedimiento las víctimas de los delitos juzgados introduzcan sus propias versiones y relatos de lo acontecido, describiendo el sufrimiento que el presunto delincuente ha causado a sus familias. Puesto que, a menudo, las víctimas de los delitos guardan una mayor proximidad con los miembros del jurado que los acusados, en cuanto a su clase, su raza y su etnia. Parece ser que la intensa compasión que el jurado siente por el relato de las víctimas cortocircuita por completo el proceso de proyección de su imaginación hacia el exterior, hacia la figura de la persona acusada en el proceso penal. Y como la oportunidad de pedir clemencia en la fase de imposición de penas ha sido reconocida como un derecho constitucional de los acusados, ese bloqueo de la imaginación supone un problema de potencial gravedad. Que lo sea hasta el punto de justificar la no admisión de declaraciones sobre los efectos adicionales que el delito juzgado ha tenido en sus víctimas y en sus allegados es ya otra cuestión. Estas declaraciones plantean otros problemas también, como el hecho de que favorezcan a aquellas víctimas que tienen amigos más atrayentes para el jurado y el juez frente a aquellas otras que son más solitarias y tengan menos relaciones. Lo que sí muestra este ejemplo, en cualquier caso, es que si hemos decidido que tenemos que entender mejor a personas que nos resultan más distantes de entrada, en términos de etnia o de raza, por ejemplo, hemos de vigilar la posible interferencia procedente de nuestra tendencia, arraigada en nuestra herencia animal, a simpatizar sobre todo con personas pertenecientes a nuestro propio grupo, tanto si éste se define en términos de parentesco, raza, religión o nacionalidad. Así pues, no siempre se cumple que, cuanta más empatía, mejor. Antes tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros particulares puntos ciegos y abordarlos del modo más libre de distracciones e interferencias que podamos. En las páginas siguientes voy a centrarme, pues, en una serie de obras literarias que han ayudado a que la imaginación rompa sus amarras narcisistas, retándola a habitar la realidad de una vida que puede ser, en ciertos aspectos, distante o difícil de entender. La literatura no es, evidentemente, el único medio para obtener esta clase de formación, pero sí constituye un buen punto desde el que comenzar un análisis del tema. Para apreciar lo que se hace bien y lo que no se hace tan bien en el terreno de la imaginación, no será de ayuda alejarnos un poco de la realidad actual y tomar nuestros ejemplos de un pasado del que ahora disponemos de cierta perspectiva, lo que no ocurre con las controversias en las que nos hallamos actualmente enzarzados. En estos casos pretéritos, podremos estudiar mejor la acción y la obra de la imaginación, y ver cómo sirvió para insuflar vida a los principios relacionados con la igualdad de respeto. Al mismo tiempo, podremos apreciar qué usos de la imaginación propiciaron avances decisivos frente a las suspicacias y el miedo imperantes entonces. ¿Por qué presto tanta atención al caso de los judíos? Véase mi ejemplo del partido de béisbol y otros dos de los citados en este libro. Uno de los motivos es que, en la percepción estereotipada de los judíos ejemplificada por los casos aquí mencionados, intervienen tanto la estupidez como la malicia. Pero otra razón estriba en el hecho de que existen algunos paralelismos más concretos entre el antisemitismo de antaño y las suspicacias que los musulmanes despiertan hoy. En Europa, durante siglos, y también en Norteamérica, en ocasiones, los judíos fueron vistos con una mezcla de temor y desprecio precisamente porque querían vestir y comer cosas diferentes de las que vestían y comían los cristianos. Este problema continúa teniendo una presencia endémica en el debate europeo, y, con menor frecuencia, también en el norteamericano, sobre las minorías religiosas. Además, a los musulmanes se les acusa siempre, como antes se acusaba a los judíos, de mantener una doble lealtad y de someterse a un doble ordenamiento de disposiciones legales, porque se supone que su sometimiento a su particular ley religiosa los convierte en malos súbditos de la ley civil general. Es evidente que ambos casos tienen tanto analogías como disimilitudes y no pretendo que los comentarios que verteré a continuación se interpreten como meras alegorías de la islamofobia contemporánea. Para empezar, en nuestro mundo todavía andamos sobrados de antisemitismo. Simplemente pido que los lectores mediten estos casos y, luego, observen a su alrededor para ver si se están cometiendo errores similares con su mirada mental, en algún ámbito de la sociedad en la que viven. Roger Williams y los indios Narragansett.
Vimos ya a Roger Williams en el capítulo 3 en su faceta de teórico filosófico de la libertad religiosa. Como ideólogo y artífice de Rhode Island, fue fundador de la primera colonia, en todo el mundo, según parece, en la que se instauró una auténtica libertad religiosa para todos sus habitantes. Williams era, sin embargo, de esa clase de filósofos a quienes les preocupan los enfoques mentales de las situaciones y las miradas interiores. Nos fijaremos ahora en uno de los aspectos más asombrosos de su vida, su amistad con los indios Narragansett, sobre quienes escribió el primer libro que publicó. Williams nació en Inglaterra, probablemente en 1603, en el seno de una familia de prósperos comerciantes. Creció en Londres, cerca del llano de Smithfield, donde, cuando él aún era un niño, hacía ya tiempo que se ejecutaba a disidentes religiosos. De hecho, las ejecuciones solo se suspendieron durante un breve periodo justo antes de que él naciera. De joven, llamó la atención del distinguido jurista Sir Edward Coke, presidente del Tribunal del Rey. En una visita de vuelta a Inglaterra en 1652, dirigió una carta a la hija de Coke, la señora Anne Sadleir, en la que recordaba que aquel maestro suyo, tenía a menudo a bien llamarme hijo, y en la que se refería al honorable y estimado recuerdo de su persona y de la vida, los escritos, los discursos y los ejemplos de tan gloriosa luz y guía. La señora Sadleir no dio respuesta alguna. Anglicana devota, se negaba a posar la vista siquiera sobre los escritos de Williams y cuando éste le regaló un ejemplar de la Iconoclastes de John Milton, donde Milton, ciego ya por culpa de un glaucoma, exponía una crítica demoledora del ajusticiado monarca Carlos I, ella rechazó su presente con este espeluznante comentario: bien deberíais haber reparado en que Dios ha dictado sentencia contra él condenándolo a la ceguera. Dios ha empezado así a juzgarlo aquí, en este mundo, pero su castigo verdadero será en el otro, en el infierno. Tal era la falta de curiosidad imperante en tiempos de Williams. Que hoy no empleemos esa forma de hablar tan a menudo como entonces es un logro que debemos atribuir en buena medida al éxito de los argumentos de Roger Williams y a las instituciones políticas que esos argumentos contribuyeron a crear. Coke dispuso que el joven Williams se educara en el hospital de Sutton, la futura Charterhouse School, una escuela de élite enfocada hacia una educación clásica, y luego en Pembroke Hall, en la Universidad de Cambridge, donde Williams se licenció en 1627. Williams no tardó en impresionar a maestros y compañeros por su asombrosa facilidad para los idiomas, pues dominaba el latín, el griego, el hebreo, el francés y el holandés. Fue así como se hizo amigo de John Milton, le enseñó holandés a cambio de recibir lecciones de hebreo. Esa enorme capacidad lingüística sería también clave en su más osado acto de amistad. Crítico ya por entonces con la ortodoxia anglicana y horrorizado por la violenta persecución a la que se sometía a los disidentes puritanos, decidió que no podría vivir la religión como él quería en Inglaterra y se embarcó rumbo a Massachusetts en 1630. Al principio, fue cordialmente acogido por los dirigentes de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Pero ya desde el primer momento discrepó del trato dispensado por los colonos a los nativos y publicó un panfleto donde atacaba las pretensiones de estos de hacerse con la propiedad de los indios. Las autoridades de la Bahía de Massachusetts lo llevaron a juicio, pero no tomaron mayores medidas contra él después de que accediera a retirar el panfleto. De todos modos, continuó pregonando la falsedad de las reclamaciones de propiedad que formulaban los colonos. Durante ese periodo, Williams pasó unos meses tranquilos en Plymouth, donde se dedicó al estudio de la vida y las lenguas indias, y donde convivió con los indios Narragansett durante prolongados periodos de tiempo. Los colonos veían a los nativos con una mezcla de temor y desprecio. Consideraban primitivos a los indios por su paganismo y sus vidas nómadas. Aquellas personas, acostumbradas a las ideas europeas de propiedad, no reparaban, como sí hacía Williams, en la regularidad de aquellas pautas migratorias, regularidad que sería uno de los ejes del posterior argumento del propio Williams, en el sentido de que, pese a su nomadismo, aquellos pueblos tenían instaurados unos derechos de propiedad. Y los nativos, con sus caras pintadas y sus frecuentes guerras intertribales, también inspiraban temor, y ese miedo era una de las causas fundamentales del interés de los colonos por hacerse con sus tierras. De hecho, la vida de aquellos pobladores iniciales de origen europeo estaba acosada por las preocupaciones, pues el terreno era salvaje e inhóspito, y el conocimiento que de él tenían muy poco preciso. El miedo y el desprecio forman una combinación tóxica. En este caso, esos dos sentimientos conspiraron contra todo intento serio de amistad y entendimiento. Hacia 1635 a 1636, las autoridades se convencieron de que Williams estaba empeñado en proseguir con sus enseñanzas, así que terminaron por ordenar su arresto. Avisado con antelación, optó por huir. En 1670, ya desde Providence, recordaba aquel incidente describiéndolo de este modo. De cruel y muy poco cristiano modo, o así lo creo yo, fui expulsado de mi casa y de mis tierras, y apartado de mi esposa e hijos, en pleno invierno de Nueva Inglaterra, hace ahora 35 años. Puse rumbo desde Salem, a través de la nieve invernal que aún parece helarme la piel como entonces, hacia estos lares, en los que bien puedo decir, como Jacob, en Pengel, que he visto a Dios cara a cara. Así comenzó la historia de Rhode Island.
Fiel a su sentimiento religioso, Williams bautizó el nuevo asentamiento con el nombre de Providence. Una parte esencial de la vida de ese nuevo asentamiento fue la convivencia respetuosa con los indios. Williams los había tratado siempre como a seres humanos, no como a bestias o demonios. Respetaba su dignidad. En una ocasión, el gran jefe Narragansett Kenanekes, que no hablaba ni una palabra de inglés, partió un palo 10 veces ante Williams para indicarle 10 ejemplos de promesas rotas por los ingleses. Williams comprendió lo que le quería decir y se puso de su parte. Cuando los colonos le recriminaron que los indios no podían ser propietarios de tierras porque eran nómadas, Williams les explicó las prácticas estacionales de caza que seguían y alegó que aquellas prácticas bastaban para establecer unos derechos de propiedad entre aquellas gentes, un argumento legal en el que ya recogía con asombrosa antelación las tesis invocadas en litigios muy recientes en la justicia australiana a propósito de los derechos de los aborígenes sobre sus tierras. Como buen lingüista que era, él mismo confesó que, por aquel entonces, tenía un constante y ferviente deseo de sumergirme en la lengua de los nativos, y aprendió varios de aquellos idiomas conviviendo con los indios durante prolongados periodos de tiempo. Dios tuvo en su gracia procurarme el sufridor y paciente espíritu necesario para alojarme con ellos en sus mugrientos y ennegrecidos escondrijos, para aprender su lengua, etc. Así pues, cuando Williams llegó a la futura Rhode Island como refugiado, sus contactos con los indios lo habían preparado durante bastante tiempo para mantener una fructífera relación con ellos. Los jefes Massasoit y Kenanekes le dieron la bienvenida que dispensaban a los viejos amigos, porque ya se había ganado su amistad antes de que los necesitara y llevaba años haciéndoles abundantes regalos. Ya era conocido, incluso, como un buen orador en los debates públicos que se celebraban en las propias lenguas indias, y por eso mismo, considerado entre ellos como un sachem, jefe. Una de las disposiciones centrales del Estatuto de Rhode Island era la que prohibía, a esta y al resto de las colonias invadir o molestar a los indios nativos, una disposición especialmente impulsada por Williams y que, una vez aprobada, él mismo aplaudió recordando que la hostilidad contra los indios, había sido práctica habitual, hasta entonces, para nuestra continua pena y desgracia. Williams mantuvo aquellas amistades durante toda su vida. Ayudó a los Narragansett en su lucha contra las agresiones de la tribu de los Pequot, atreviéndose incluso, según escribió, a tomar mi propia vida en mis manos y, sin apenas comentar nada a mi esposa, embarcarme en solitario en una sencilla canoa y cruzar el mar, en medio de un viento tempestuoso en alta mar, arriesgando la vida a cada instante. Da la sensación de que Williams, hombre aventurero, aunque aquejado con frecuencia de dolores en articulaciones y extremidades, seguramente por culpa de una artritis, disfrutaba uniéndose a los indios en aquellas aventuras contra los elementos. Aquellos indios fueron, en muchos sentidos, los amigos más auténticos que tuvo. Tal como escribió al gobernador de la bahía de Massachusetts al explicarle su negativa a regresar allí, me siento más seguro aquí, entre los salvajes cristianos de la bahía Narragansett, que entre los cristianos salvajes de la colonia de la bahía de Massachusetts. Williams no quiso decir con aquellas palabras que los indios a los que se refería fuesen conversos. De hecho, él mismo explicó en su libro Akin to the Language of America, una clave para el lenguaje de Norteamérica, que no era su intención convertirlos. Pero, para él, el comportamiento de los indios expresaba más fielmente que los rigores de Massachusetts el verdadero espíritu cristiano del amor. Era aficionado a destacar ejemplos de la dignidad y la honradez indias, y a contrastar la conducta de los nativos con la de los ingleses o con la de sus vecinos de Massachusetts. Extraña verdad es, escribió en Akin to the Language of America, que un hombre encuentre normalmente más generoso y reparador recibimiento entre estos bárbaros que entre miles de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Próximo ya al final de su vida, recordaba a sí mismo que nunca había negado a Kenanekes ni a su sucesor, mi Antonomy, lo que me hubieran pedido en cuanto a bienes o presentes, ni uso de mis barcos y botes, ni el esfuerzo de mi propia persona, de día o de noche, que, aunque los hombres no lo sepan ni se preocupen por saberlo, el ojo que todo lo ve bien lo ha visto y su omnipotente mano me ha ayudado en ello. Resulta significativo, pues, que él supusiera que su generosidad para con los bárbaros había sido del agrado de Dios. Al final de una de sus cartas desde Inglaterra, añadió, PD, con cariño especial para todos mis amigos indios. Williams se dedicó a escribir Akin to the Language of America durante un viaje de vuelta a Inglaterra en 1643, donde se publicó poco tiempo después. A primera vista, es un libro introductorio de temática lingüística y, de hecho, contiene muestras muy valiosas de la lengua Narragansett, aunque se trata más de una recopilación de frases y expresiones que de una gramática. Si se estudia más detenidamente, sin embargo, el sentido del libro es más profundo. Constituye un conjunto de instrucciones para ingleses sobre cómo tratar con los nativos cuando se encuentren con uno y sobre qué imagen hacerse de ellos en el caso de que nunca se lleguen a encontrar con ninguno. Williams facilita abundantes comentarios sobre las costumbres y el comportamiento de los indios con la intención general de que los cristianos reconozcan que los paganos pueden tener virtudes morales que los propios cristianos no siempre poseen. Pero incluso la instrucción lingüística en sí es harto significativa. Al explicar a los lectores las expresiones que cree que deben conocer, Williams les está diciendo en realidad cómo deberían hablarles a esas nuevas personas,
por muy extrañas que les parezcan y por mucho temor que inicialmente les inspiren. Como ya hemos visto, la primera expresión que Williams enseña al lector es, ¿qué tal, Netop?, explicando a continuación que, Netop es amigo. La manera recomendada de aproximarse al extraño debe descansar, pues, sobre una actitud inspirada por la curiosidad y el deseo de concordia. Esa frase, comenta Williams, es el saludo general de todos los ingleses entre sí. Pero él sabe muy bien que, en realidad, no suele serlo. Cuando escribe, es el saludo general, quiere decir, debería ser el saludo, o, es el saludo apropiado. A continuación, y dado que la primera expresión que recomienda es un híbrido lingüístico, explica a los ingleses que, en realidad, deberían esforzarse por aprender la lengua, o, al menos, los rudimentos de esta, les deleitan sobremanera las salutaciones en su propia lengua. Esa sencilla recomendación es, al mismo tiempo, profunda. Si quieres tratar bien con las personas, intenta aprender, como mínimo, algunas expresiones en su propio idioma y trata así de encontrarte con ellas en algún punto intermedio. Ese consejo viene seguido de una breve lista de frases y fórmulas expresivas que el viajero puede probar para empezar. Recordemos que ese libro se publicó en Inglaterra y que, por lo tanto, fue leído por personas de las que solo una minúscula minoría llegaría alguna vez a tener la ocasión de usar alguna de esas expresiones. Cuando se lee el libro, es fácil ver que lo que realmente proporciona es una meditación general en torno a la afabilidad y la cortesía humanas. La lista de Williams es crucial porque lo que muestra con ella al lector es que lo que de verdad debe ser un libro sobre otros pueblos o gentes es un tratado sobre estos y su lengua, sobre sus formas de ver el mundo. La lista también ejemplifica la cortesía y el respeto. A los viajeros ingleses probablemente no se les habría ocurrido buscar expresiones así en su primer contacto con unos salvajes, semidesnudos sin la refinada conciencia de Williams sobre el tema como guía y ejemplo. Los indios inspiraban un miedo atroz entre los ingleses y era más fácil concebirlos simplemente como unos salvajes peligrosos que esforzarse en averiguar cómo tratar con su tipo especial de humanidad. Que en Caneen, tú y yo, fija una paridad, una especie de mirada de igual a igual. Y ese, a tu servicio, recuerda al inglés de turno que un viajero debería ser generoso con unos anfitriones que están teniendo la deferencia de recibirlo y acogerlo. Williams no tarda en explicitar esa cuestión. Después de enseñarnos la expresión, ¿por qué no entras?, comenta, ese es un aspecto en el que son sumamente liberales y corteses, en el de invitar a todos los extraños a entrar en su casa, y si alguien llega a su puerta en cualquier ocasión, aunque sea inesperada, ellos le piden que pase y entre si no lo ha hecho ya por iniciativa propia. A dicho comentario, sigue otra lista de 2 columnas, de la que solo reproduzco a continuación las expresiones en inglés. Caliéntate un poco. Siéntate junto al fuego. ¿Qué dices? Es tu amigo. Ven aquí, amigo. Entra. ¿Me has visto? Te he visto. Gracias por haber tenido la amabilidad de acordarte. Gracias. Gracias por tu afecto. Te tengo afecto. Él te tiene afecto. Eres afectuoso. ¿Comprendes? Comprendo. Nuevamente vemos que, mientras traduce, Williams también recomienda, esas son las primeras cosas que decir cuando alguien que tiene unas costumbres, una religión y una lengua distintas te ha invitado a su casa. No son las cosas que se suelen decir de entrada a unos salvajes, o unos infieles. El colofón de ese extraordinario capítulo es un poema sobre la cortesía. El pagano cortés condenará al inglés descortés. Que viva como zorros, osos y lobos. O cual león en su leonera. Que nadie ruegue por sus almas. Pues bien corteses son los bárbaros salvajes. Aún sin más recurso para ello que la naturaleza. Si los hijos de la naturaleza, salvajes y domesticados, humanos y corteses son. ¿Qué mal puede haceros, hijos de Dios? Un poco de humanidad. Este poema deja bien a las claras que Williams no creía que los ingleses tuviesen una especial inclinación a la cortesía, ni que estuviesen ansiosos por aprender las expresiones dictadas por esta. Pero no estaba dispuesto a dejar que hablaran, como zorros, osos y lobos, moldeando lo que supieran decir en idioma Narragansett, modelaría un nuevo modo de interacción. Tras 150 páginas, Williams se adentra en el lenguaje de las malas obras y la ira. Allí enseña a los ingleses a decir, y oír, cosas como, eres un mentiroso, o, lo vengaré. No obstante, y para que el lector no crea desde una óptica narcisista que el error siempre es cosa del otro, acompaña esas listas de otra observación, nunca pude apreciar entre ellos ese exceso de escandalosos pecados del que Europa da tan abundantes muestras. Para Williams, a pesar de su superior acceso a la verdad religiosa, los ingleses eran inferiores en muchos aspectos de la conducta moral. Él mismo concluía esa sección con otro poema, cuya estrofa final reza así. No llevamos ropa y tenemos muchos dioses. Y sin embargo nuestros pecados son menos. Vosotros sois bárbaros, los paganos, salvajes. Pero vuestro país es la verdadera selva. Es evidente que Williams no escatimaba críticas a los indios.
Ponía un constante énfasis en lo absolutamente errada que era su religión y censuraba muy especialmente su costumbre de cubrirse el rostro de pinturas, algo que creía contrario a la ley divina. Pero, al mismo tiempo, tenía la suficiente amplitud de miras como para reconocer lo atroz que a menudo era la conducta de los ingleses con los indios. En una comparación directa, los indios, al menos, en lo que respectaba a esa relación, resultaban claros vencedores morales. Williams hablaba en esa estrofa como indio, nosotros, es un ellos, pero lo incluye a él mismo. Hablando en un sentido más general, discrepar de la religión de un grupo o, incluso, de todo su modo de vida no significa dejar de apreciar las virtudes de su gente ni de advertir la ausencia de humanidad en el trato que se dispensa a sus miembros, como si estos no fueran plenamente humanos. Los lectores de su libro de idiomas aprendían, al mismo tiempo, a comenzar con buen pie una nueva relación. Los judíos en la Europa decimonónica, Natán el Sabio, de Lessing. Durante siglos, los judíos en Europa, como los nativos americanos en las colonias, fueron considerados con una mezcla de temor y desprecio. En realidad, no deberíamos hablar en tiempo pasado, pues los estereotipos negativos siguen estando muy extendidos. La encuesta PUS sobre actitudes religiosas de 2011 muestra una mejora en los porcentajes de opiniones favorables a cera de los judíos, pero, aún así, en España, solo un 59% de los encuestados dice tener una percepción favorable de ellos frente a un 76% que declara tener la de los cristianos. Gran Bretaña y Rusia también evidencian diferencias amplias entre las percepciones sobre los miembros de una y otra religión, mientras que Francia y Alemania aprueban a judíos y cristianos en igual medida. Evidentemente, la situación de los judíos era muy distinta de la de los nativos americanos, ya que de los primeros se tenía la idea de que eran personas muy avispadas y muy capaces de alcanzar la excelencia intelectual, a pesar de los duros obstáculos a la educación y el éxito profesional que todas las naciones europeas ponían en su camino, cuando no optaban por expulsarlos directamente. Como hizo Gran Bretaña entre el año 1290 y la época del protectorado de Cromwell, en el siglo XVII. También se le reconocía al judaísmo el carácter de religión afín hasta cierto punto al cristianismo. Los cristianos aceptaban las escrituras judías como parte de su propio canon sagrado, aunque creían generalmente que la moral del Nuevo Testamento había superado y dejado obsoleta la del Antiguo. Rara vez se reconocía del todo que Cristo era un judío nacido en Oriente Próximo. Las obras de arte lo retrataban típicamente con rasgos y tez europeos. El desprecio hacia los judíos estaba particularmente centrado en su presunta avaricia y su relación con la usura, dedicación a la que muchos judíos se dedicaban como consecuencia de otras restricciones profesionales, aunque casi nunca se le reconocía tal origen. La sensación de que los judíos eran una especie de mercenarios incapaces del debido refinamiento intelectual se filtraba también en la concepción popular de la religión judaica. Al mismo tiempo, la hebrea era temida por haber sido la nación que había matado a Cristo y circulaba con insistencia una leyenda, los libelos de la sangre, según la cual los judíos asesinaban a niños cristianos para utilizar su sangre con fines rituales. Ni qué decir tiene que los logros de los judíos en ámbitos de la vida en los que sí se permitía que hicieran su particular aportación alimentaban aún más las sospechas y la animadversión de las que eran objeto. A la hora de valorar posibles analogías entre el antisemitismo europeo y el temor y el desprecio generalizados hacia los musulmanes de la actualidad, es importante entender el papel clave desempeñado por la segregación voluntaria y la no asimilación de los judíos. Tal como Shakespeare puso en boca de Sylock, puedo comprar con vosotros, vender con vosotros, hablar con vosotros, caminar con vosotros, y así sucesivamente, pero no voy a comer ni a beber ni a orar con vosotros. Esta negativa a mantener una vida social en común, sumada a ciertas diferencias manifiestas en el vestir, se interpretó como un elemento que hacía que los judíos no fueran aptos para una ciudadanía normal, que los europeos, aunque no los norteamericanos en la era colonial, consideraban que iba intrínsecamente unida a una homogeneidad de costumbres. Los protocolos de los sabios de Sion, ya comentados en el capítulo 2, resumen y cristalizan siglos de prejuicios. Ese documento, que, pese a su falsedad, gozó de amplio crédito, es muy ilustrativo de los obstáculos a los que todo intento de establecer una política de empatía e igualdad de respeto en Europa tenía que enfrentarse. La idea de que los judíos siempre mienten, conocida hoy en su variante antiislámica, pues muchas son las personas que comentan que el Corán ordena a los musulmanes engañar acerca de sus verdaderas intenciones, de que, cuando se comportan como buenos ciudadanos o incluso como potenciales amigos, solo están interpretando un papel, minaba la confianza y la curiosidad y la apertura de miras. La idea de la existencia de una conspiración para hacerse con el control del mundo y de que todos los judíos estaban más o menos implicados en ella, sobre todo si parecían no estarlo, desalentaba el conocimiento de la verdadera situación de esas personas y resultaba, al mismo tiempo, muy difícil de refutar, pues estaba formulada de tal modo que todo podía ser tomado como prueba confirmatoria de la misma. En un ambiente así, ¿cómo iba a ser posible fomentar otras actitudes? Un ejemplo extraordinario de razonamiento clarividente sobre la situación, muy al estilo kantiano-cristiano que yo misma recomendaba en el capítulo 4, fue el que sentó Christian Wilhelm von Dohm con su libro sobre el mejoramiento del estatus civil de los judíos 1781.
Con ese influyente documento, Doum se proponía convencer a los alemanes de que los judíos debían gozar de plenos derechos civiles, una tarea que requería la refutación previa de varios mitos difamatorios que circulaban sobre ellos. El tratado de Doum suscitó un animado debate en el que el gran filósofo judío Moses Mendelssohn, 1729 a 1786, desempeñaría un papel principal, apoyando y divulgando los argumentos de Doum. Doum abordaba, de entrada, el temor a que los judíos odiaran a los gentiles y se sintieran por ello animados a cometer crímenes contra estos. Su respuesta a tales miedos fue que, si algunos judíos odiaban a los gentiles, su resentimiento estaba sobradamente justificado por siglos de maltrato y que, por tanto, la culpa en realidad era de los opresores. Además, las escrituras judías, que también los cristianos consideran sagradas, prohíben muy claramente el crimen y proporcionan unos buenos fundamentos para una ciudadanía moderna siempre que ésta no se vea impedida por el prejuicio y el maltrato externos. Doum también tocaba la cuestión de la inquietud, más sutil, que despertaba el hecho de que los judíos restringieran sus contactos a su propio grupo y no hicieran amigos ni se mezclaran con otros. Esto, tal como él bien señalaba, es una verdad predicable de la mayoría de los grupos religiosos de todos los tiempos y lugares. Solo la mayoría religiosa, por su propio predominio, no se da cuenta de que sus miembros caen también en ese mismo error. Y el prejuicio por el que se colgaba a los judíos el sanbenito de ser unos mercenarios a los que podía la codicia, escribió Doum, era el resultado de unas leyes que los confinaban a actividades relacionadas con el lucro dinerario y que desaparecería en el momento en que se les concediera igualdad de derechos y de acceso a todas las profesiones. Parte de esa igualdad de derechos consistía en la igualdad de derechos religiosos. Doum argumentaba a continuación, de un modo muy significativo para nuestros debates contemporáneos en torno a la construcción de mezquitas, que en la igualdad de derechos civiles para los judíos debía contemplarse su derecho a construir sinagogas, en cualquier lugar. Doum era un asimilacionista moderado, pensaba que había que exigir a los judíos el aprendizaje de la lengua dominante en el país en que residiesen y que, posiblemente, en el ámbito de la educación profesional, también se les podía requerir incluso que se educaran junto con los cristianos en dicho idioma dominante. Aún así, ponía más énfasis todavía en la necesidad de que todos los cristianos supieran educarse debidamente y que, de ese modo, aceptaran un mundo con judíos y se despojaran de sus prejuicios y poco caritativas opiniones. De hecho, esbozó un plan para una educación en el pluralismo que comenzaba desde la infancia. Había que enseñar a los jóvenes a ver a los judíos como hermanos y congéneres suyos que tratan de hallar el favor de Dios por un camino diferente. Doum sabía razonar y sus argumentos fueron influyentes. Y nos muestran lo que puede lograr una argumentación clarividente de estilo kantiano cristiano, que evita privilegiarse a uno mismo como un caso especial y que se esfuerza por ver la viga en el ojo propio antes de criticar los defectos de otros, en tiempos de división religiosa. Pero la gente no suele perder un temor arraigado simplemente porque le expliquen un buen argumento. En este sentido, puede decirse que Doum estaba predicando para los conversos, por así decirlo, o, cuando menos, para aquellas personas de actitud relativamente abierta, con una mirada mental ya cultivada en mayor o menor medida. Otra obra, dirigida esta directamente a la imaginación y previa incluso a la de Doum, fue aún más lejos al allanar el camino para que los argumentos de este tuvieran la influencia que ejercieron. Me refiero a la pieza teatral Natán el Sabio, de 1779, escrita por Gotthold Ephraim Lessing, uno de los dramaturgos alemanes más renombrados, 1729 a 1781. Lessing era filósofo, además de autor teatral, y su habilidad argumentativa fue no poco relevante para el éxito de su obra. Buen amigo de Moses Mendelssohn, encarnó las ideas, y la personalidad, de este en el personaje de Natán, como fue ampliamente reconocido ya en aquel entonces. De todos modos, la obra ha tenido una gran repercusión en la literatura mundial, y continúa siendo popular en Alemania hoy en día, en un momento y lugar en el que las ideas de Mendelssohn ya han caído en el olvido general, gracias al poder de la poesía y la maestría narrativa con que Lessing, un pionero del drama realista burgués, que daba mucha importancia al retrato de los personajes, plasma los principios abstractos allí expuestos. A lo largo de su carrera literaria y como pensador, Lessing se interesó por la situación de los judíos en Alemania. Una de sus obras dramáticas iniciales, Die Juden, Los judíos, 1749, aborda el extendido prejuicio de la malicia y la innobleza de los judíos. Lessing los representa como personas perfectamente capaces de tener nobleza de carácter. El viajero protagonista de aquella pieza es querido por su gentileza antes de que se revele su identidad judía. Cuando ésta se sabe por fin, el varón, otro de los personajes del drama, tiene que admitir que los judíos pueden ser buenas personas, y entonces comprendemos que el prejuicio antisemita probablemente le habría impedido darse cuenta de ello si la verdadera identidad del viajero no le hubiera sido ocultada desde el principio. Pero Lessing da entonces una vuelta de tuerca, muy al estilo de Doum años después. El viajero responde que él también acaba de aprender que los cristianos pueden ser generosos y que estaría muy bien que todos ellos se comportaran con la bondad con que lo había hecho el varón. La mayoría está acostumbrada a creer que la minoría es innoble y tiene la sensación de ser magnánima cuando está dispuesta a admitir excepciones a semejante generalización. La minoría, por su parte,
considera mezquina toda esa imposición de estereotipos y cree que rara es la persona que está preparada para mirar al individuo con un mínimo destello de imaginación. En Natán el Sabio, Lessing se propuso algo mucho más ambicioso, encarnar en personas de carne y hueso una idea general acerca de cómo deberían interactuar personas de religiones diferentes en una sociedad mínimamente aceptable. Ambientada en Jerusalén en tiempos de las Cruzadas, la trama de la obra implica no dos, sino tres religiones. Allí aparecen los caballeros cristianos que habían acudido a Jerusalén a convertir y conquistar, están también, naturalmente, los musulmanes, incluido el sultán del siglo XII Saladin ou, 1138 a 1193, un gobernante famoso en toda Europa por su sabiduría y su caballerosidad, y, por último, hay una familia de judíos de Jerusalén bien avenidos con los musulmanes, el comerciante Natán es su cabeza visible. La esposa de Natán y sus 7 hijos murieron quemados unos años antes en un pogromo, pero él cuida ahora de Recha, una joven huérfana, a la que ha acogido como su hija adoptiva. La compleja trama contiene múltiples aspectos, incluidos ciertos momentos de aligeramiento cómico de la tensión dramática y algún que otro ingrediente romántico. No obstante, el centro de la obra lo constituye una parte que ha adquirido su propia fama independiente, una escena entre Saladin y Natán, en la que, instado por el monarca a que le responda a la pregunta de cuál es la religión auténtica, el sabio le contesta con una parábola. Un valioso anillo ha pasado de generación en generación en una misma familia, en la que el padre siempre lo ha ido legando a su hijo más querido, con independencia del orden sucesorio de este, hasta llegar a un padre en concreto que tiene 3 hijos a los que quiere por igual y que parecen igualmente dignos de heredarlo. En sucesivos momentos de debilidad, termina prometiendo el anillo a cada uno de sus 3 vástagos. Al aproximarse la hora de su muerte, ese padre no sabe qué hacer, así que pide a un famoso artista que fabrique 2 duplicados de ese anillo. El artista cumple el encargo con tal maestría que, a partir de ese momento, nadie vuelve a ser capaz de distinguir qué anillo es el real y cuáles son las imitaciones. A la muerte de su progenitor, los hijos se pelean por determinar cuál es el verdadero anillo y llevan su caso ante un juez. Este les dice que no puede hacer nada al respecto, dado que su padre ya no está presente para dilucidar la cuestión, pero que una de las propiedades del anillo auténtico es que hace de su portador una persona especialmente querida. Así que lo mejor que pueden hacer los 3 es vivir del modo que sea más propicio para ser estimados por los demás, pues así podría descubrirse quién es el que tiene el anillo verdadero. Por supuesto, cada uno debe ponerlo todo de su parte para ayudar a que el anillo surta el efecto esperado, con dulzura, con cordial tolerancia, con buen obrar, con la más íntima sumisión a Dios. Y así, tal vez en el final de los tiempos, otro juez sea capaz de zanjar definitivamente la cuestión. Natán explica entonces a Saladin que esa situación es parecida a la de las 3 grandes religiones de su sociedad. Cada persona cree seguir la auténtica, pero son tan similares como guías para la vida que resulta imposible responder cuál es la auténtica. ¿Pero cómo?, le viene a decir entonces Saladin. ¿Acaso no son las 3 muy distintas en sus diversos modos de vestir, comer y beber? Sí, admite Natán, pero no en su base última y fundamental. Para empezar, todas se amparan en textos históricos que son intrínsecamente poco fiables como tales fuentes históricas. Puede que, cuando llegue el fin de los tiempos, se aclare por fin la rivalidad entre ellas, pero en el momento presente, lo único que podemos hacer es convivir con generosidad y sentimiento fraternal, amando a todos los seres humanos y tratando de ser dignos herederos de la religión verdadera, cualquiera que ésta sea. Ese diálogo sirve para cimentar una estrecha amistad entre los personajes de Saladin y Natán. Al final de la obra, se sabe, después de una compleja trama argumental, que las 3 confesiones están ligadas también por vínculos familiares anteriormente desconocidos. Recha, hija adoptiva de Natán, y un joven caballero cristiano resultan ser sobrina y sobrino, respectivamente, del hermano de Saladin Asad. Ahora vas a tener que quererme, bromea Saladin con el joven templario. Es evidente que lo que Lessing quiso decirnos con todo esto es que todos somos hermanos de sangre en un grado más o menos cercano y que deberíamos mantener unos con otros la actitud fraternal que el argumento de la obra y la parábola de los anillos sugieren. Natán el Sabio fue un enorme éxito en el momento de su estreno y realmente consiguió influir en las actitudes de mucha gente. Su popularidad ha sobrevivido hasta nuestros días y forma parte ya del canon de la literatura germana. Su influencia se mantiene muy vigente en la actualidad. Lectura obligatoria en todas las escuelas alemanas y austríacas para los alumnos de en torno a los 14 años de edad, se ha convertido en un catalizador de los debates escolares sobre la buena convivencia religiosa y sobre el trato dispensado a los musulmanes y a otros subgrupos religiosos. Su argumentación filosófica bebe de múltiples fuentes, pero el atrayente retrato de unas personalidades complejas y la fuerza de su poesía han sido capaces de calar hondo en muchas personas aunque no estén particularmente interesadas en principios filosóficos fundamentales. El relato no está exento de fallos. Por ejemplo, ni siquiera Natán parece capaz de imaginar la posibilidad de que, en último término, pueda haber más de un único modo aceptable de buscar el conocimiento espiritual. Tampoco hay nadie en el que sugiera que los politeístas, los agnósticos y los ateos puedan unirse también al grupo de los virtuosos morales.
Pero la idea básica de la obra viene a ser esencialmente la misma que la de Roger Williams. Cuando nos encontremos con personas que difieren de nosotros en el terreno religioso, deberíamos centrarnos en las virtudes éticas de la generosidad, la amabilidad y el amor, dejando a un lado en nuestras interacciones cívicas la cuestión de la verdad religiosa. Los judíos en la Gran Bretaña decimonónica, Daniel Deronda, de George Eliot. Gran Bretaña tuvo, y, hasta cierto punto, tiene aún, una larga historia de antisemitismo recientemente documentada en el implacable y brillante libro de Anthony Julius, Trials of the Diaspora, Juicios de la Diáspora. Dado que los judíos fueron expulsados y su readmisión, oficiosa, no se inició hasta mediados del siglo XVII, buena parte del antisemitismo británico estaba basado en la más pura fantasía. De hecho, constituye un caso particularmente puro de cómo el prejuicio contra un grupo entraña siempre un ingrediente de fantasía. Como bien dice Ellison, si no cultivan la mirada mental, las personas no ven en las demás más que aspectos de sí mismas. Por asombroso que parezca, el público que reaccionaba en tiempos de Shakespeare a la caracterización que éste hizo del personaje de Sylock jamás había visto a un judío y solo podía valorar aquella creación shakespeariana comparándola con otras construcciones literarias y tradicionales. Tras ser readmitidos en el país, los judíos siguieron siendo durante bastante tiempo el blanco tanto de numerosas prohibiciones legales como del ostracismo social. Los libelos de la sangre tuvieron especial importancia a la hora de convertir a los judíos en personajes inspiradores de temor y de desprecio, y sus caracterizaciones en la ficción, desde Sylock hasta el Fagin de Dickens, en Oliver Twist, 1838 a 1839, los mostraban como individuos carentes de virtudes tan básicas como la caridad y la generosidad. Durante la parte central del siglo XIX, esas actitudes comenzaron a cambiar paulatinamente. Ya no existía un consenso generalizado en torno a la idea de que los judíos no podían acceder a cargos políticos porque jamás podrían llegar a ser buenos ciudadanos, una idea que reaparece con deprimente regularidad aplicada a casi cada nuevo grupo religioso que adquiere cierta notoriedad en nuestras sociedades. El influyente escritor Thomas Babington Macaulay ridiculizó mordazmente ese argumento en un artículo publicado en la Edinburgh Review en 1831. Si todas las personas pelirrojas de Europa llevaran siglos sometidas a ultraje y opresión, si hubieran sido desterradas de aquí, amén de encarceladas, si les hubieran quitado el dinero y los dientes, si las hubieran condenado por los crímenes más inverosímiles con las pruebas menos concluyentes, si los hubieran arrastrado tras caballos, colgado, torturado y quemado vivos, si, cuando las costumbres se suavizaron, hubieran continuado sometidos a restricciones degradantes y expuestos a insultos vulgares, ¿qué patriotismo cabría esperar de los caballeros de pelo rojo? Y si, bajo tales circunstancias, se presentara una propuesta para readmitir a los hombres pelirrojos en los cargos públicos, cuán llamativo no sería el discurso que un elocuente admirador de nuestras viejas instituciones pronunciaría contra tan revolucionaria medida. Estos hombres, diría tal vez, apenas se consideran a sí mismos ingleses. Piensan que tienen vínculos más estrechos con un francés de cabello rojizo o un alemán pelirrojo que con un hombre de pelo castaño de su misma parroquia. Si un soberano foráneo es condescendiente con el cabello rojizo, más lo querrán a él que a su propio rey nativo. No son ingleses, no pueden ser ingleses. La naturaleza lo ha prohibido y la experiencia lo ha demostrado imposible. Sí, piden permiso para ejercer poder sobre una comunidad de la que solo son miembros a medias, una comunidad cuya constitución es esencialmente de cabello oscuro, contestémosles con las palabras de nuestros sabios ancestros, nolumus lex Anglia mutari. No estamos dispuestos a cambiar las leyes de Inglaterra. Este es, en cierto sentido, un buen argumento socrático kantiano, insta a que las personas tengan unos criterios coherentes para valorar la cualificación de los candidatos a ocupar cargos públicos y que no retiren a nadie sus derechos civiles plenos apelando a una característica que resulte irrelevante para ser un ciudadano bueno y leal. Pero también elude una cuestión clave, pues parte del supuesto de que ser judío es un rasgo meramente superficial, de que la religión de una persona es realmente tan accesoria como el color de su pelo y puede con igual facilidad dejar de ser un factor organizativo de la vida de ese individuo. En el ejemplo empleado por Macaulay, el cabello rojizo solo es importante por los prejuicios que contra él tienen terceras personas. Pero la judía, como otras identidades religiosas, tiene una importancia para muchos, si no la mayoría, de quienes la poseen que trasciende los estereotipos que la convierten en una fuente de desventaja social. Macaulay era, en esencia, un asimilacionista más extremo que Doum, pensaba que los judíos dejarían de serlo en la práctica en cuanto los ingleses dejasen de maltratarlos. Pero no parece que creyera lo mismo respecto al cristianismo y los cristianos, lo que significa que su imaginación no había trabajado lo suficiente. No había intentado imaginar los modos diferenciados de vida que los judíos practicaban en Gran Bretaña, ni por qué esos modos, y la identidad a que daban lugar, importaban. Esa es una tarea que requiere tanto de aprendizaje como de imaginación y que sería desempeñada con particular esmero y distinción por George Eliot en su novela de 1876 Daniel Deronda. En 1858, se permitió que los judíos ocuparan escaños en el Parlamento, el juramento de toma de posesión se revisó para que la alusión a la verdadera fe de un cristiano fuera opcional a partir de entonces.
Lionel de Rothschild, con la cabeza cubierta y rematando sus palabras con la ayuda de Jehová, se convertiría en el primer parlamentario judío británico. El primer ateo en ocupar ese cargo no lo haría hasta bastante más tarde, en 1886. Benjamin Disraeli, bautizado a los 12 años, pero judío por origen cultural, y en la percepción popular, ejerció como primer ministro desde 1874 a 1880. Gran Bretaña nunca ha vuelto a tener un primer ministro judío. Pero las actitudes sociales cambian con lentitud y los judíos continuaban siendo percibidos a través de la lente deformadora de toda una serie de estereotipos degradantes. Así se lo hacía saber Eliot a la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe. Hay algo más desagradable que escuchar a personas supuestamente cultas haciendo chistecitos sobre el hecho de comer jamón, y mostrando a las claras su absoluta ignorancia acerca de la relación real entre su propia vida social y religiosa, y la historia del pueblo al que insultan con una safiedad que solo ellos juzgan ingeniosa. Apenas sí saben que Cristo era judío. Y conozco a hombres educados en la Rugby School que dan por supuesto que Jesús hablaba griego. A mi juicio, esta falta de sensibilidad ante la historia que ha conformado la mitad de nuestro mundo, esta incapacidad para interesarse por cualquier otro modo de vida que no vista con los mismos faldones en las chaquetas y los mismos volantes en los vestidos que los nuestros, raya en la peor clase de irreligión. Lo mejor que puede decirse de ella es que constituye un síntoma de la estrechez mental o, hablando claro, de la estupidez que sigue siendo marca característica de nuestra cultura. Eliot describía una situación social, pero hacía también mucho más que eso. De forma bastante típica en ella, ligaba el error moral a la indolencia imaginativa. El problema de los ingleses, cultos, era que no sentían curiosidad alguna por las personas diferentes a ellos, jamás habían salido de sí mismos para habitar, mentalmente, en un modo de vida distinto. Pero esa, estupidez, era, según ella, afina, la peor clase de irreligión. ¿Por qué? Porque el mismo narcisismo que nos hace pensar que podemos ir por la vida junto a otras personas sin hacer esfuerzo alguno de imaginación constituye también una forma fundamental de error moral, el error moral de hacer leyes que son exclusivas para nosotros mismos y que niega carácter real e igualdad a otros. Con solo un párrafo de especial destreza literaria, Eliot nos mostraba por qué los buenos principios éticos están incompletos sin imaginación. El interés de la propia Eliot por los judíos la llevó a aprender hebreo y a embarcarse en una hercúlea labor autodidacta que registró en sus diarios, donde anotó una impresionante lista de las lecturas que iba realizando. Lo mismo hizo el protagonista de su novela. Daniel Deronde pensaba al principio que los judíos eran una secta anticuada porque tenía la muy narcisista costumbre inglesa de concebir el judaísmo como si el único punto de vista que importara fuese el de los propios cristianos. Desde esa perspectiva, el judaísmo venía a ser simplemente una forma arcaica de cristianismo. El pueblo elegido ha sido tratado habitualmente como si fuera un pueblo elegido en beneficio de alguien, y su forma de pensar ha sido igualmente entendida como algo, no importa exactamente el qué, que debería haber sido completamente distinto de cómo es, y Deronde, como sus vecinos, había creído siempre que el judaísmo era una especie de excéntrica forma fosilizada que un hombre de buena formación podía abstenerse tranquilamente de estudiar, dejando su análisis en manos de especialistas. Ese despertar de un interés nuevo, esa transición de la suposición de que estamos en posesión de las opiniones correctas sobre un tema que no nos importa mucho a una repentina atracción por él y a la conciencia de que nuestras opiniones solo obedecían a la ignorancia, es un remedio eficaz contra el ennui que, por desgracia, no se puede conseguir con una simple receta médica. Deronde no siente curiosidad por los judíos al principio, pero su fértil imaginación lo prepara para ser curioso desde el momento en que se pone en marcha. Pronto su vida entera sufrirá una profunda transformación. Un encuentro casual con Mire, una joven judía que anda en busca de su familia, lo sumerge de lleno en el mundo judaico, donde comienza una odisea de aprendizaje y amistad que culmina en el descubrimiento de que sus propios orígenes son judíos. En vez de ser, como él creía, hijo ilegítimo del aristócrata que lo crió, es en realidad hijo de una cantante de ópera que abandonó a su familia y a su comunidad en pos de su carrera musical y que confió ese hijo, legítimo, suyo al aristócrata que lo crió. Este descubrimiento de su identidad real es, no obstante, un mecanismo argumental un tanto chirriante, pues distrae la atención del lector de la que es la trama principal, una historia de curiosidad, imaginación y amistad fraternal, al insinuar que todos esos admirables rasgos morales de Deronde no son más que la manifestación externa de una consanguinidad. Si dejamos a un lado ese problema, podemos centrarnos en el tema al que Eliot reservó un lugar central en la obra, la liberación de la mente. Aunque idiotizado inicialmente por los prejuicios que lo rodean, Deronde cuenta con una gran ventaja sobre la mayoría de sus estúpidos contemporáneos, o así lo piensa y lo siente él. Su sensibilidad y reflexividad, despertadas de joven, habían evolucionado hasta convertirse en una empatía compleja. Su copiosa y flexible empatía incluye una capacidad muy desarrollada para ver las cosas según la apariencia que éstas probablemente tenían para otras personas. En ese momento de su vida, recalcaba Eliot, esa tendencia a ver las cosas desde diferentes perspectivas ha hecho de Deronde una persona crónicamente indecisa, incapaz de tomar partido a fondo por nada ni nadie, porque siempre sabe apreciar también el punto de vista del otro bando.
A medida que va madurando, se vuelve más capaz de combinar la empatía con el compromiso efectivo. Pero esa empatía es la mejor preparación posible para su encuentro con una tradición diferente. Su actitud, en el fondo, es la del novelista curioso que indaga, que quiere aprender, viajar, conocer la realidad, pero que también quiere sumergirse en relaciones con personas de verdad que percibe como individuos muy diversos entre sí. De ahí que, desde el principio mismo, sus relaciones con Mire, Ezra Cohen y el intelectual tuberculoso Mordecai no estén nubladas por el prejuicio de que todos ellos serán más o menos lo mismo por el hecho de ser judíos. Según Anthony Julius, Daniel Derande marcó el inicio de una nueva era en la caracterización literaria de los judíos en Inglaterra, no solo por la actitud favorable hacia ellos y la genuina curiosidad allí plasmadas, sino también por otras 5 razones concretas. 1. No contiene relato alguno de conversión ni de matrimonio mixto que traspase las líneas de delimitación entre religiones. Este rasgo es la otra cara de la moneda del carácter, chirriante, de la historia de los orígenes biológicos de Derande al que me he referido, y Julius tiene razón en apuntar este lado positivo. 2. Rompe con la tendencia de representar a los judíos como tales en todo momento y lugar, como si su judaísmo fuese el elemento central de su personalidad que uniformiza a todos de cara al lector, y lo consigue mostrándonos una amplia variedad de ellos, desde sionistas hasta liberales filosóficos, en él. Club de filósofos, apóstatas antirreligiosos, como la madre de Derande, e incluso un sinvergüenza completamente amoral, el padre de Mire. 3. Nos muestra que el amor tiene perfecta cabida en el contexto judío, dando así la vuelta a la famosa doble asociación shakespeariana del judaísmo con la venganza y del cristianismo con el amor. 4. Solo dedica una atención secundaria al antisemitismo, optando más bien por mantenerse dentro de la vida judía y por verla como algo que no está totalmente definido por la visión de la mayoría. 5. Por último, es a los cristianos y no a los judíos a quienes se les reserva el castigo. Grandece Ord muere y Gwendolyn acaba condenada a una vida solitaria e infeliz. Estos aspectos positivos son muy significativos y Julius hace bien en ponerlos de manifiesto. Pero el plan de Eliot no consistía simplemente en organizar una especie de golpe de estado literario, sino también en mostrar todas esas ideas como el producto de un determinado tipo de imaginación, ejemplificada tanto por el propio trabajo dedicado por la novelista a la construcción de la novela como por la odisea de su personaje principal en ella. Siguiendo la prosa de la novelista, el lector recibe todo un curso de formación en convivencia y empatía capaces de trascender las líneas de separación cultural. Daniel Derande se resiente de ciertos defectos graves de ejecución. Como en su novela histórica de ambiente florentino, Ramele, Eliot tampoco imprimió aquí la liviandad de estilo necesaria para que el proceso de aprendizaje fuera suficientemente fluido. Ramele resulta prácticamente ilegible, al menos, para mí tal es el espesor de la instrucción en historia política e intelectual a la que la autora pretende someter al lector, y tal es el molesto orgullo que ella siente por lo mucho que ha aprendido para escribir aquella obra, es como si nos estuviera diciendo, miradme, puedo poner a Maquiavelo como un personaje más en mi novela. ¿A qué me ha quedado bien? En Derande no es tan obvia esa irritante proclamación a los 4 vientos de una educación superior, pero tampoco está del todo libre de tal tono. Como consecuencia, la autora ocupa siempre el primer plano en las partes judías del libro, y los protagonistas de esos pasajes son menos interesantes desde el punto psicológico que los personajes cristianos, a quienes Eliot permitió tener vida propia. De ahí que, al acabar el libro, no tengamos la impresión de haber conocido realmente tanto a unos judíos concretos, como seguramente era la pretensión inicial de Eliot, como a unas nobles entelequias. De hecho, la madre rebelde, que solo aparece al final de la novela, y el padre timador, que también tiene un papel lamentablemente pequeño en la acción, son quizá los personajes judíos más logrados de la obra, porque no tienen que soportar el peso de mostrar lo buenos que los judíos pueden llegar a ser y, por lo tanto, se les permite mostrar una tensión y una complejidad internas de las que tanto los Cohen como Derande carecen. Otro de los supuestos logros de la novela sigue siendo materia de discusión. Como ya hemos visto, incluso los británicos filosemitas tendían a ser asimilacionistas. Macaulay representó el particularismo judío como un producto de la persecución. El supuesto que subyacía a su analogía de los pelirrojos era que las formas diferenciadas de la vida judía desaparecerían en el momento en que cesara esa persecución. Si tenía conocimiento o no de la existencia del sionismo no está claro, pero seguramente le habría aplicado esa misma tesis sobre las lealtades divididas. Toda búsqueda de una patria fuera del propio país de residencia es también una consecuencia del hecho de ser tratados como si no tuvieran derecho a estar en él, y cabría esperar que abandonen tales empeños en el momento en que se alcance una verdadera integración. Como ha puesto de relieve Gertrude Himmelfarb en su excelente estudio sobre el tratamiento de Eliot del judaísmo, uno de los rasgos más originales de Daniel Derande es, precisamente, su indisimulada simpatía por el sionismo. Mordecai, el intelectual y soñador, no puede ir a la tierra de Israel en persona porque se está muriendo prematuramente, así que confía sus sueños a Derande, quien, en la conclusión de la novela, viaja a Tierra Santa acompañado de su nueva novia, Mire. Esa valiente insistencia en la posibilidad de que algunos judíos íntegros se resistan a la asimilación y sientan en realidad una doble lealtad,
y en que eso sea algo de admirar y no un motivo de persecución, situaba a Eliot a mucha distancia de hasta el más liberal de sus contemporáneos. En torno a la interpretación que Eliot hizo de la cuestión de la no asimilación, planeaba, no obstante, cierto elemento de confusión. Y es que existía una alternativa de la que no dio cuenta, o solo lo hizo muy rudimentariamente, en la novela, la de que los judíos permanecieran en Europa sin renunciar por ello a optar por un modo de vida diferenciado que comportara una forma de vestir, una dieta y un culto distintos. No hay ningún motivo en absoluto por el que una identidad judía distintiva tenga que estar únicamente vinculada a Israel, como tampoco debería ponerse a ningún judío en la incómoda tesitura de elegir entre la asimilación y la emigración. La alternativa que hemos venido esbozando a lo largo de estos capítulos consiste precisamente en una convivencia amistosa y respetuosa entre comunidades. De ahí que, a mi entender, la marcha de Derande hacia Palestina sea una capitulación. Tanto él como Mordecai descartan Inglaterra demasiado pronto. Así pues, al igual que Natán el Sabio, Daniel Derande tiene también sus fallos en lo que a filosofía política se refiere, y tampoco está exenta de defectos en el plano artístico. Aún así, la valentía de aquella empresa imaginativa en el contexto de una cultura en la que tanto abundaba la estupidez intelectual e imaginativa es ciertamente impresionante, pues no solo expone y retrata una percepción moral, sino que también la pone en práctica. Libros para niños, Marguerite de Angeli. Williams, Lessing y Eliot se dirigían a lectores maduros y cultos. Pero las actitudes hacia otras religiones se forman a temprana edad. Aunque puedan modificarse con posterioridad, como en el caso de Daniel Derande, es aconsejable que una sociedad pluralista comience como tal desde la más tierna infancia. Los niños aprenden actitudes de sus padres, de la cultura de sus iguales, de la televisión, del cine y, también, aunque tal vez en grado progresivamente decreciente, de los libros. Este apartado solo es, pues, un ejemplo, procedente de la era previa a la televisión, de lo que puede hacerse para estimular la imaginación. Todo programa constructivo para la sociedad actual debería centrarse en los medios que son populares hoy en día, además de en los libros. De todos modos, yo no ignoraría estos últimos, porque pueden influir muy directamente en la experiencia de todos los alumnos de un aula. Muchos adultos suelen encontrar simplistas los libros sobre minorías dirigidos al público infantil, les parecen que tienden a eludir muchas de las cuestiones verdaderamente complicadas y a representar a los personajes de la minoría, o las minorías, desde una óptica dulcificada e idealizada. Los libros de los que hablaré aquí no son inmunes a ese problema, que quizá no sea ni siquiera tal problema cuando la subcultura en cuestión lleva mucho tiempo vilipendiada y es blanco de estereotipos degradantes. A fin de cuentas, un poco de idealización tampoco viene tan mal, como la influencia social de la obra de Bill Cosby bien ha demostrado. También conviene tener en cuenta que la literatura para niños siempre está en el punto de mira político, aun cuando, vistos en retrospectiva, algunos ejemplos parezcan ciertamente anodinos. Un libro danés de 1981, traducido al inglés como Jenny Lives with Eric and Martin, Jenny vive con Eric y Martin, que mostraba a una niña pequeña que vivía con su padre y el compañero de este en un hogar que su madre visitaba con frecuencia, para realizar actividades tan poco sofisticadas como organizar una fiesta de cumpleaños o hacer la colada, no solo causó un verdadero escándalo en Gran Bretaña, sino que desembocó en la aprobación de una ley que se mantuvo vigente desde 1986 hasta 2003 y que prohibía que las bibliotecas públicas adquirieran libros que contribuyeran al fomento de la homosexualidad, o representaran la aceptabilidad de la homosexualidad como presunta relación familiar. Parte de la indignación era claramente cultural. Al público británico no le gustó la idea de que los protagonistas masculinos de aquel libro salieran acostados en la cama con el torso desnudo. Pese a que en la ilustración Jenny aparecía sentada sobre las mantas que cobijaban el resto del cuerpo de los dos hombres, los británicos sospechaban que aquella ropa de cama apenas ocultaba una desnudez integral muy propia del cuestionable gusto escandinavo. Así que lo que puede parecer tibio en un libro infantil puede ser en realidad muy atrevido en función de la resistencia que oponga la prejuiciosa imaginación pública de una época determinada. He elegido solamente a una autora como ejemplo de cómo puede funcionar en ese sentido la literatura para niños. Conforme a mi intención de mantener los casos que estudio lo más alejados posible de las acaloradas controversias actuales, continúo analizando ejemplos pretéritos, aunque en este caso no se trate de un pasado muy remoto. De hecho, uno de los motivos por los que me interesan estos libros es que crecí con ellos. Aunque me crié en un hogar ultraconservador de clase media alta de la Filadelfia residencial, no sé muy bien cómo, pero tuve acceso a esos libros, algunos los encontré yo por mi cuenta, otros me los regalaron. Supongo que el encanto y la respetabilidad de su autora eclipsaron el carácter subversivo de aquellos textos para mis padres. Marguerite de Angeli, 1889 a 1987, fue una prolífica autora e ilustradora de obras para el público infantil. Durante su larga vida, escribió muchos libros conocidos, destinados sobre todo a niñas de edades comprendidas aproximadamente entre los 8 y los 12 años, que eran también las edades de la mayoría de sus protagonistas.
debido a los frecuentes cambios de domicilio vividos junto a su marido y a que tuvo que criar una familia bastante numerosa, la autora no publicó su primer libro hasta los 47 años, cuando estaba ya establecida en la zona de Filadelfia, donde están ambientados muchos de sus libros. El tema favorito de Angeli era la experiencia de las minorías y su foco de atención más habitual, las minorías religiosas. Sus protagonistas, femeninas principalmente, aunque también había alguno masculino, solían ser jóvenes amish, menonitas, luteranas sueco-americanas, del siglo XVII, cuáqueras, afroamericanas, polaco-americanas y, en un caso, una niña con discapacidades físicas. Sus historias eran sencillas y discretas, pero a veces abordaba en ellas temas sociales de gran calado, sobre todo en los ámbitos de la raza y la pobreza. Sus minorías religiosas no eran las más controvertidas. Nada escribió, que yo sepa, sobre los mormones ni sobre los testigos de Jehová, y tampoco ninguno de sus libros trataba sobre los judíos como tema principal, aun cuando sí que incluyó a judíos entre los personajes destacados de algunas de sus obras. Pero incluso cuando trataba el caso de alguna minoría, popular, como los Amish, siempre pretendía presentar el lado humano de las personas para que sus jóvenes lectoras no les atribuyeran una visión banalmente sentimental y acartonada. Sus niñas solían ser traviesas y rebeldes en ciertos aspectos, aunque siempre capaces de querer y de ser queridas. Las jóvenes lectoras de aquellas historias podían entretenerse perfectamente con las particulares peripecias de sus protagonistas sin sentir distanciamiento alguno respecto a ellas, un efecto con el que la autora venía normalmente a insinuar que esos mundos en principio, extraños, de los que de Angeli sabía proporcionar una enorme cantidad de información de interés, alguna de tipo lingüístico, muy en la línea de Roger Williams, el dialecto de los Amish de Pensilvania, por ejemplo, está recogido de forma bastante simplificada, aunque perfectamente válida para mostrar al lector que ellos tienen otras maneras de ver y nombrar las cosas, están animados por emociones humanas reconocibles como tales. De Angeli se interesó por la diferencia, y gran parte del atractivo de sus libros radicaba en la oportunidad que brindaban de aprender costumbres, comidas, juegos y maneras de hablar de diferentes grupos y, en algunos casos, de diferentes épocas. Supo realmente escuchar las voces de otras personas, Hannah. A ti, Hannah, por ejemplo, estaba basada en el relato oral que le contó un anciano amigo cuáquero de su familia que había participado en el llamado ferrocarril subterráneo que transportaba clandestinamente a esclavos del sur de Estados Unidos hacia el norte y hacia Canadá, para ayudarlos a huir de los estados esclavistas. A de Angeli no le interesaba la asimilación, sus minorías se sienten orgullosas de sus diferencias y, cuando se rebelan, terminan por aprender a enorgullecerse de lo que las separa de los demás. Pero, al mismo tiempo, era en cierto modo una universalista en lo sentimental y ahí una de las claves de sus tramas, las personas reconocen el lado humano de sus congéneres, aunque estén separadas por rasgos y circunstancias, y aprenden a verse unas a otras como amigas, a pesar de sus diferencias de raza o credo. Podríamos imaginárnoslo del modo siguiente, así es como habría escrito Roger Williams literatura para niños si alguna vez se le hubiera ocurrido semejante idea. Examinemos dos de esos libros más detenidamente. Hannah, un clásico que ha seguido leyéndose con mayor o menor continuidad desde su publicación original en 1940, narra la historia de una niña cuáquera de 9 años en Filadelfia en tiempos de la Guerra de Secesión. Recordemos que, en aquel momento, los cuáqueros no eran precisamente una minoría que contase con una gran aprobación o popularidad en la propia Filadelfia, ni siquiera lo eran aún cuando yo me crié allí. Su pacifismo ha sido un problema desde los días de la Carta de George Washington que mencioné con anterioridad, y desde luego lo fue durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, en torno a la época en que yo leí por primera vez ese libro de Angeli, ya en plena Guerra Fría, los cuáqueros eran sospechosos de ser compañeros de viaje del enemigo comunista, y mi familia me prohibió solicitar el ingreso en ninguna universidad administrada por cuáqueros, como Oberlin o Swarthmore, alegando que eran unos izquierdosos. El director del Mail Line Chronicle, un periódico local en el que colaboré brevemente como columnista cuando aún iba al instituto, no paraba de atacar al Haverford College, un centro universitario dirigido también por cuáqueros que, por aquel entonces, era aún exclusivamente para hombres, tachándolo de rojo y antiamericano, y yo me sentía con frecuencia dividida entre las ganas que tenía de ver publicadas unas palabras mías en la prensa y mi desaprobación de la línea editorial del único periódico dispuesto a publicar algo escrito por mí. Así que no se puede decir que los cuáqueros fuesen como los Amish, muchos los consideraban más bien una especie de quinta columna. Buena parte de ese libro, Hannah, es un drama familiar. Hannah es una inquieta niña de 9 años que anhela llevar los bonitos vestidos que ve que se ponen otras muchas niñas de su edad. Aunque su madre trata de explicarle la importancia de los ideales cuáqueros de la sencillez y la vida interior, y aunque continuamente le aclaran la significativa relevancia de la conciencia como luz y voz de contención interna, a ella le pierde su gusto por la moda, que sí una faja rosa, que sí unas enaguas de volantes.
Es muy probable que, llegados a ese punto de la narración, las lectoras y los lectores simpaticen con ella y se compadezcan al mismo tiempo, pues pensarán que a todas las niñas les gusta vestir bien. Además, la monotonía del estilo cuáquero de vestir les parecerá excesivamente limitadora y absurda. Aún así, la madre de Hannah es un personaje que deja su huella ya desde el principio y que nos impulsa a querer saber más acerca de lo que defienden estas personas. En el episodio clave de la historia, Hannah va caminando por las calles de Filadelfia cubierta con el característico tocado cuáquero y, en ese momento, se le aproxima una esclava huida con un bebé en brazos. Han llegado allí en el ferrocarril subterráneo con la esperanza de reunirse con el marido de la mujer, un trabajador libre de unos astilleros de Boston. Hannah moviliza entonces a su familia y sus padres se encargan enseguida de dar de comer a aquel par de fugitivas y de mantenerlas ocultas. Finalmente, toda la familia interviene para subirlas a escondidas a un barco que parte rumbo a Boston. En el momento en que se despiden, la mujer negra explica a Hannah que acudió a ella porque reconoció su tocado cuáquero y supo entonces que podría confiar en ella, era una amiga. Y todos los niños y niñas de Filadelfia conocíamos bien el uso de la palabra amigo, referida a los cuáqueros, porque se empleaba en los nombres de sus centros educativos, como la Germantown Friends School o la Friends Central School. Hannah se siente entonces orgullosa por vez primera de su tocado, era algo de lo que enorgullecerse tal y como era, aun sin flores ni lazos como los del sombrero de Cecily. En ese momento, dirigió la vista hacia su madre con la luz interior reluciéndole en la mirada. Pese a no estar exento de previsibilidad y de cierto simplismo, este es un relato que cuenta a los niños peripecias y hechos de un periodo crucial de la historia estadounidense y del papel desempeñado en esa historia por aquellos izquierdosos, empezando por su disposición a correr riesgos que pocos estaban dispuestos a asumir en aras de la justicia y la humanidad. También plantea temas como los contrastes entre la sencillez y los lujos o entre la conciencia interior y la externa, o la manera de vincular la convicción religiosa con la acción social, temas sobre los que es crucial que reflexionen cuáqueros y no cuáqueros por igual. De todos modos, el más osado, con diferencia, de los libros de Angeli es Bright April, La brillante April, un relato de 1947 sobre racismo en el barrio de Germantown, en Filadelfia. De hecho, mucho después aún, cuando yo tenía la misma edad de April, 10 años, y vivía justo al lado de Germantown, aquel libro continuaba siendo muy atrevido y no estoy muy segura de cómo entró en casa, aunque lo atribuyo al consolidado prestigio de la autora y, probablemente, a mis propias incursiones en la biblioteca pública local. La historia en cuestión no aborda el tema de la religión, sino el de la raza, pero el religioso es uno de sus ingredientes, reflejado en el papel de los personajes judíos, y la autora dibujó en ella también un paralelismo entre la exclusión racial y la religiosa. Me parece apropiado incluirla aquí porque está centrada en algunos defectos genéricos de la imaginación humana y en cómo superarlos. April Bright es una encantadora niña afroamericana de 10 años, hija de un ama de casa y de un cartero que acaba de ser condecorado por 20 años de trabajo en el servicio postal. Tiene 2 hermanos y una hermana, todos mayores que ella. Uno de ellos, de unos 12 años, va a la escuela, pero lo que realmente le gusta es tocar la batería. Además, consigue un dinero extra para la familia trabajando en una droguería los fines de semana. Su hermana mayor es enfermera. Y el mayor de todos está en el ejército, a punto de licenciarse, pero le preocupa tener que reintegrarse en una sociedad tan racista. Ha estudiado algo de arquitectura y ha podido usar algunos de esos conocimientos en el ejército, pero quiere saber qué oportunidades de empleo tendrá cuando regrese a casa. El ejemplo más claro de ascenso social en la familia es el de un tío suyo que acaba de conseguir un puesto de profesor de esa famosa escuela de música de Nueva York, una imagen bastante realista del hecho de que algunas vías de progreso socioeconómico estaban menos cerradas para los afroamericanos que otras. La familia de April recuerda un poco a la de la serie de Bill Cosby por los niveles ideales de dignidad y honestidad de los que la revistió de Angeli, pero no goza ni mucho menos de una situación tan privilegiada como la del hogar televisivo de los Cosby y las limitaciones económicas están muy presentes en todo momento. Sus padres son muy frugales y siempre se afanan por remendar la ropa, hacer reparaciones en la casa, tenerlo todo bien limpio, en definitiva, por mantener una apariencia de respetabilidad y decoro. Temen que en algún momento puedan torcerse las cosas y que entren en una espiral descendente si no se preocupan, pues algunas casas de su propio barrio ya empiezan a verse deterioradas y hay vecinos que han dejado de cuidar su atuendo. Tal es su obsesión por la apariencia de dignidad que April lleva incluso guantes cuando va a la visita al dentista en el centro de la ciudad. A mí, una niña de familia acomodada, 10 años más tarde solo me obligaban a llevar sombrero cuando iba al centro, pero no guantes. La madre de April le dice continuamente que lo único que necesitan de verdad para que otros los respeten es respetarse a sí mismos y, de hecho, un motivo que se repite a lo largo de la narración es el de la limpieza como elemento con el que vencer las suspicacias de los desconocidos. De Angeli retrató así, con sutileza, una sociedad dominada por una especie de asco oculto. April sabe en todo momento que otras personas son muy conscientes del color de su piel, vaya a donde vaya, y que no van a estar seguras de que sea tan limpia como ellas. El prejuicio tiene también otras manifestaciones. Su hermano adolescente,
Tom, es acosado en una ocasión por unos agentes de policía, que sospechan de él sin mucho fundamento, simplemente porque andaba por una calle donde se habían producido algunos robos en días anteriores. Solo la excelente reputación de su padre logra convencer a las autoridades para que no manchen los antecedentes del muchacho con una acusación falsa. La familia es asimismo muy consciente de que han dejado injustamente al padre de lado para ocupar el puesto de director de su oficina de correos, dándole el cargo a otro candidato, pese a que éste no tenía los méritos ni la antigüedad del señor Bright. Por suerte para April, su mejor amiga, Sophie Meyer, es de una familia judía cuyos miembros están siempre encantados de invitarla a casa, le explican incluso la historia de la Pascua judía y que esta significa libertad para todas las personas. La madre de April, por su parte, fomenta esa amistad. Comenta a su hija que las Pascuas judía y cristiana fueron históricamente la misma fiesta y que, ninguno de nosotros podrá tener libertad ni paz a menos que todos las tengamos. April, por lo tanto, es más adelantada a su edad que la mayoría de los contemporáneos de George Eliot lo fueron en toda su vida, pues ya sabe muy bien que Cristo era judío. El tema de esa mutua amistad y comprensión negro-judía es significativo a lo largo de la novela. Sirve también para recordar a las jóvenes lectoras un problema relacionado como es el de los prejuicios contra los judíos, pues viene a sugerir que ambas formas de prejuicios son paralelas. También dirige un mensaje de tolerancia e inclusión a la comunidad negra, donde el antisemitismo ha tenido tradicionalmente una fuerte presencia, al tiempo que describe con un ejemplo la alianza histórica que formaron esos dos grupos en defensa de la causa de la justicia. La maestra de April, la señorita Bell, y la líder de su grupo de scouts, la señorita Cole, son muy perspicaces, de hecho, están adelantadísimas a su época, y reaccionan al más mínimo matiz de prejuicio entre las pequeñas. La señorita Bell enseña incluso historia de Estados Unidos poniendo un especial énfasis en las aportaciones de las minorías. April conoce así la figura de Crispus Attucks, uno de los patriotas muertos en la llamada masacre de Boston, previa a la Guerra de Independencia, y la profesora recomienda a Sophie que lea la historia de Haym Solomon, quien financió buena parte de aquella revolución independentista. De hecho, la historia del país no se explicó así a los escolares estadounidenses hasta más o menos el año 2000. Pero convirtiendo esos temas en parte de sus relatos, De Angeli contribuyó a que esa transformación tuviera finalmente lugar. Un aspecto fascinante del libro es que, mientras que la señorita Cole, la líder del grupo de scouts, aparece en varias de las ilustraciones caracterizada como afroamericana, en ningún momento se nos revela la raza de la señorita Bell ni hay descripción alguna que la retrate. Se explica, eso sí, que una niña le regala en una ocasión un retrato de la propia maestra en la que se ve a esta, con su peineta en el pelo, su hoyuelo en la barbilla y su pequeño lunar en el cuello. Pero la autora frustra, con toda la intención, nuestro intento de averiguar lo obvio e incluso nos reprende implícitamente por pensar que esa podía ser la cuestión más importante. Las alumnas reparan únicamente en rasgos individualizados y no aprecian, todavía, ese otro elemento tan importante que la sociedad que las rodea quiere conocer. Las lectoras terminábamos por pensar que la señorita Bell era blanca simplemente por los comentarios que hacían otros personajes sobre lo difícil que resulta para los negros acceder a profesiones respetadas, pero también terminábamos por adquirir conciencia de la impertinencia de nuestra pregunta, que para esas niñas y niños no era un tema importante en sus observaciones. Por consiguiente, el mundo de esa aula era una especie de cápsula del tiempo lanzada hacia un futuro ideal donde la raza no definiría los destinos de las personas. La madre de April fomenta una óptica futurista parecida cuando le dice a su hija que tiene la piel de un hermoso color café y que la de otras niñas es de un bonito tono rosado. Recuerdo que esa era aún una forma novedosa de hablar del color de la piel cuando mi hija iba a la escuela de primaria, a finales de la década de 1970. Y la señora Bright condena a los racistas por ignorantes, no han estudiado ciencias y no entienden que la sangre de todas las personas es igual. Pese a todo, el prejuicio es una realidad que va atrapando sigilosamente a April. Cuando las niñas de su grupo de scouts comentan entre ellas que quieren ser de mayores, April dice que le gustaría dedicarse al negocio de la ropa femenina y ser dueña de unos grandes almacenes. Otras dos niñas, italoamericanas, ríen y dicen que alguien como April jamás podría hacer algo así. La comprensiva señorita Cole explica después a April que la sociedad va a tratar de ponerle muchos obstáculos en el camino, pero que también cabe esperar que la propia sociedad cambie con la suficiente rapidez para que a ella no le afecten mucho, quizá, para cuando ya hayas crecido, podrás ir a donde quieras. Entonces ella añadió hablando despacio, eso espero. Su gesto era muy serio y adusto en ese momento. El clímax de la historia supone un mordaz ataque contra esa política del asco mal disimulado. Gracias a su elevada puntuación en varias actividades de las Scouts que implican un buen conocimiento de nombres de aves y plantas, April es invitada a un encuentro regional de jóvenes promesas del movimiento en una granja situada fuera de la ciudad. Hay en ello cierta invitación al humor, pues ese primer contacto de la niña de ciudad con la vida rural nos recuerda la existencia de otras barreras para el entendimiento. Una de las niñas que acuden al encuentro, y que, curiosamente, nos es presentada como una invitada externa y no como una scout, como si con ello la autora nos pretendiera decir que, de haberlo sido, habría aprendido mejores valores,
Es una racista que se muestra muy grosera con April y desprecia su presencia. La profesora explica a April que esa niña, Phyllis, ha perdido a su madre, apela así a la imaginación de April, cuyo dolor empieza entonces a verse atemperado por la compasión. Esa noche no pueden regresar a sus casas por culpa de una intensa tormenta y todas deben alojarse en las pocas habitaciones disponibles de la granja. A April le asignan la misma habitación que a Phyllis. La señorita Cole envía a su pupila a dormir susurrándole el lema de las Scouts, DYB. Do your best, esfuérzate al máximo. Los rayos y los truenos despiertan a Phyllis, y April siente el impulso de consolarla, pero el rencor la detiene. April oía a Phyllis revolviéndose en el catre. Oía también sus suspiros. Pensó en lo sola que debía sentirse Phyllis sin una madre. Sintió lástima por ella y quiso ir a consolarla. Pero entonces recordó que Phyllis se había negado a sentarse a su lado en la mesa y ya no pudo hacerlo. Así que mantuvo la boca cerrada, se dio la vuelta y se arrebujó con la ropa de la cama hasta las orejas. El delicado aroma de lavanda que desprendían aquellas suaves sábanas y la ligera calidez de la manta eran tan reconfortantes. April se durmió. Al cabo de un rato, April sintió que alguien la empujaba suavemente aunque con firmeza hacia el borde de su catre. Medio despierta, notó que dos bracitos la rodeaban. Entonces, se oyó un susurro. Soy yo, Phyllis. Tengo frío y me siento muy sola. ¿Puedo quedarme aquí contigo? April ya se había despertado del todo. Desde luego, le respondió, abrazando a Phyllis para que estuvieran más juntas. Phyllis se calló un momento, pero luego dijo dubitativa. ¿Sabes? Al principio, no me gustabas. Nunca había conocido a nadie como tú antes. Pero Flicker, la líder auxiliar de las Scouts, Blanca, me habló de ti y de lo simpática que eres. También me dijo que sabías muchas cosas acerca de pájaros y de árboles, y dice que te gusta leer libros. A mí también. Me paso el día leyendo, incluso mientras seco platos. Pongo el libro en el estante de al lado y lo sujeto con el salero grande. Lo que más me gusta son los cuentos de hadas. ¿A ti te gustan? No esperó a que April le respondiera y prosiguió como si no pudiera esperar a sacarlo todo de dentro ya de una vez. Cuando te toqué la mano aquella vez, noté lo agradable y suave que es. También vi que tu vestido era tan limpio y estaba recién lavado como el mío. Se detuvo un instante y enseguida continuó, ahora me gustas. Dio un profundo suspiro y se durmió como un tronco. Una ilustración en la página contigua muestra a 4 niñas vistiéndose por la mañana, las 3 niñas blancas, todas con el pelo corto, contemplan admiradas a April, que se está trenzando su largo cabello negro. Todas llevan sus respectivas combinaciones impecablemente limpias. He ahí un episodio complejo y fascinante. Por un lado, De Angeli llama la atención sobre la universalidad de nuestra condición humana, pues Phyllis entra en razón al enterarse de que April tiene una afición similar a la suya por la lectura y los pájaros, y al percatarse de que su piel tiene también el mismo tacto que la suya, lo que hace que April entre en razón, por su parte, es la soledad de Phyllis. El reconocimiento mutuo es poderoso porque es muy físico, Phyllis duerme en la cama de April y se abraza a ella. Al mismo tiempo, el episodio nos recuerda de un modo muy vívido esas fantasías de asco y repugnancia que existen a un nivel más o menos oculto y que crean divisiones entre las personas. Phyllis se sorprende de que la piel de April sea tan agradable y suave, al tacto, y se siente aún más sorprendida de que lleve un vestido tan limpio. Es evidente la presencia acechante ahí, justo bajo la superficie, de ideas como la suciedad y la inmundicia. Vemos entonces que tanta obsesión con la limpieza en el hogar de los Bright está más que justificada, un solo desliz respecto a esa impecabilidad en el atuendo, o incluso en la ropa interior, siempre primorosamente planchado y reluciente, y la mutua comprensión interracial habría resultado imposible. El entendimiento es así de frágil. Por un lado, está basado en la verdad, todos los cuerpos humanos son similares y la piel negra es ciertamente suave y cálida. De hecho, la frase final del libro, pronunciada por la madre de April, viene a decir que Phyllis la rechazó de entrada porque no conocía la verdad. Debemos saber la verdad siempre, incluso cuando duela. La Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, al mismo tiempo, ese llamamiento al conocimiento de la verdad encierra una capa adicional de complejidad, y es que, en otro sentido, la amistad recién descubierta por Phyllis se basa a sí mismo en una ficción, en la negación de que los cuerpos y las ropas de las niñas puedan ensuciarse. El grupo dominante puede sudar e ignorar la evidencia de ese sudor, los miembros de las minorías deben arreglárselas como sea para no mancharse de sudor, para ser casi incorpóreos dentro de una ropa interior blanca y almidonada, en apariencia, al menos, aunque eso podría ser solo una fantasía, pues nadie en su sano juicio almidonaría una combinación. Todo esto se presentaba sutilmente a unas niñas, y unos niños, que no podían asimilarlo aún de lleno, pero que tendrían mucho en qué pensar y de qué hablar, o qué callar, como también podía suceder. En mi caso, yo leí aquel libro más o menos por la misma época en que mi padre, criado en el profundo sur, se enfureció conmigo por haber ofrecido a una niña afroamericana del vecindario, hija de unos criados residentes en alguna de aquellas casas, pues de lo contrario no habría estado allí,
un vaso de agua en nuestra cocina. Vino a decirme entonces que lo único que había logrado con aquello era contaminar los vasos con los que bebíamos. Así que yo leí aquel libro de Angelis sobre el miedo irracional relacionándolo inevitablemente con un ejemplo de la vida real. La mayoría de las niñas blancas de Filadelfia que leyeron aquel libro probablemente estaban en una situación parecida a la mía, aunque como pocas de ellas tenían padres sureños, los suyos tal vez fueran unos progenitores algo más educados y amables a la hora de tratar el tema. Estoy convencida de que todo aquel proceso de reflexión me llevó a entender que mi padre vivía en un extraño mundo de fantasías que era sorprendentemente inmune a la ciencia y la verdad, unos valores, los de la ciencia y la verdad, que él sí apreciaba, y mucho, en otros casos y momentos. Ni qué decir tiene que, a aquella edad, solo una historia atractiva como la de la pequeña April podía haber propiciado tales reflexiones, la argumentación abstracta difícilmente habría surtido el mismo efecto. Hoy Dan Gelly sería una más de los miles de escritores que investigan y exponen las diferencias raciales, étnicas y religiosas a los niños, pero por aquel entonces formaba parte de un grupo mucho más reducido. A menudo, optaba por la vía fácil y elegía minorías religiosas más seguras y agradables, en vez de aquellas contra las que la sociedad dirigía realmente sus prejuicios y sus temores. Sin embargo, en su retrato del prejuicio racial fue donde muy especialmente trascendió los límites marcados en el resto de su obra y en su época en general, pues allí proporcionó una especie de plantilla con la que reflexionar acerca de muy diversos prejuicios y de cómo podían superarse estos si los abordamos desde la infancia, centrándonos en la aceptación del hecho de que todos tenemos un mismo cuerpo. Todos estos ejemplos anteriores muestran una superación de la estupidez, a través de la aplicación de una imaginación preocupada por otras personas, que llega allí donde la argumentación probablemente no habría podido llegar por sí sola. La preocupación empática, sympathy, entraña una participación empática, empathy, sí, pero va más allá, pues supone también la evaluación de los valores implicados en una situación y la crítica de aquellos aspectos de jerarquía y servilidad social que provocan la estigmatización y el sufrimiento injusto de las minorías. Para ser valiosa en la vida moral, toda preocupación empática debe partir de la verdad factual, algo que los 4 autores que hemos analizado ponen de manifiesto, pues todos ellos llevaron a cabo extensas indagaciones históricas y culturales, y mostraron con ello a sus lectores que esa clase de curiosidad realista sobre el modo de vivir y pensar de otro grupo de personas es esencial para que la imaginación funcione bien. El problema es que, como las historias aquí reseñadas muestran, la imaginación funciona mal con bastante frecuencia, o bien es estúpida, como ocurre cuando no se interesa por nada que no le resulte familiar, o bien, peor aún, está impulsada por la fantasía narcisista, como cuando unas personas convencidas de ser seres humanos con alma imaginan que los indios son meros salvajes, o que los afroamericanos son meros animales, sucios y mugrientos, buenos para ser sus instrumentos, pero no sus iguales. En el fondo, los autores y autoras que he citado aquí realizaron una triple tarea. En primer lugar, presentaron los hechos verdaderos, al mismo tiempo, hicieron volar la imaginación de los lectores atrayéndola hacia ese mundo y animándoles a preocuparse por las personas que allí encontraban. Por último, convencieron a los lectores de que aquellas personas no eran repugnantes ni malignas en realidad, sino dignas de su amistad y respeto. Y es que todos los ejemplos explicados en este capítulo se fundamentaban en realidad sobre la convivencia cívica o política. Roger Williams supo entenderlo así cuando puso su ¿qué tal, amigo?, en el primer lugar de su lista de expresiones. Lo que todos esos autores y autoras nos pedían a sus lectores era que desplegásemos los elementos esenciales de la buena convivencia, la curiosidad, el saber escuchar, la receptividad, la voluntad de reconocer una vida y un mundo completos al otro lado, más allá de nosotros mismos. Una buena amistad o convivencia casi nunca es acrítica y los amigos pueden muy bien diferir en sus evaluaciones y discutir, incluso acaloradamente. Pero para seguir siendo amigos, deben dar el primer paso, consistente en intentar ver la situación desde el punto de vista del otro. Deben evitar el error de hacer una excepción de sí mismos, poniéndose como caso especial. Y eso significa que deben abstenerse de ver el mundo a través del narcisismo de sus ansiedades. Unos buenos principios políticos y unos argumentos coherentes solo pueden funcionar bien si de fondo existen unas percepciones moralmente informadas, y unas percepciones así precisan de la imaginación. Solo la mirada mental puede decirnos que lo que estamos viendo es un ser plenamente humano, con fines y objetivos humanos, y no un arma apuntando a nuestra seguridad, ni una basura repugnante. Sentados ya los 3 pilares de nuestro enfoque, la coherencia ética, unos principios concretos de libertad religiosa y la imaginación mental como método de aproximación a los demás, volvamos ahora sobre temas de nuestra actualidad y preguntémonos a dónde nos conducirían nuestros principios en un complejo caso reciente.